En el capítulo de ayer... No era en el capítulo... Sí, era en el capítulo de ayer. Habíamos dicho que íbamos a sortear un libro, Mary. Ya. No, pero que lo he hecho. Que lo he ¿Sí? hecho. Ah, Hombre, vale. yo me comprometo con los... Mira, dijimos que íbamos a hacer un sorteo entre los suscriptores que llegasen. Ha llegado una sola suscriptora, Yolanda Ruiz Rubio. Y habíamos dicho que le íbamos a regalar un libro que nos había llegado a la cafetera y que nos ha gustado mucho, Náufragos sin tierra, a bordo de la misión más dura del Open Arms, de Yolanda Álvarez. Pues se lo vamos a enviar a Yolanda Ruiz. Se lo vamos a enviar con un cariño dedicado. Y tengo otro libro. Para quien, como estamos en época de búsqueda de suscriptores, como necesitamos suscriptores, los libros que nos están llegando y que nos vayan gustando, vamos a ir haciendo envíos a nuestros nuevos suscriptores. El libro de Abel Aparicio, ¿Dónde está nuestro pan? Es un libro fantástico, es maravilloso. Para dar espacio a los oyentes de la retaguardia, aquellos que estéis esperando para haceros mecenas o suscriptores, este es el momento. Bueno, pues vamos a elegir uno, que además no llegan muchos, normalmente llega uno o dos suscriptores como mucho por día, o sea, es fácil llevarse un libro de estos. Pues vamos a elegir uno de los suscriptores que lleguen en estas 24 horas y le vamos a enviar este libro de Abel Aparicio, ¿Dónde está nuestro pan? 3 novelas cortas en las que Aparicio desdibuja la frontera entre realidad y ficción en la crudeza de la guerra civil y el ritmo marcado por el franquismo en la posguerra. Un libro muy interesante. Y por último, voy a decir una cosa. Resulta que, como nunca tenemos gestos con los mecenas, con los anteriores, más que el agradecimiento que les debemos, a los que ya son mecenas les vamos a regalar el nuevo libro de Paco Taibo sobre Sterling Hayden. Está puesto en la web de Radio Cable, solo tenéis que acceder con vuestra contraseña, esa que os enviamos siempre en el encabezado de los emails que os enviamos cada semana. A los que ya sois suscriptores, os podéis descargar gratuitamente el nuevo libro de Paco Taibo sobre Sterling Hayden, porque esto es La Cafetera. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, cafeteros, unos nuevos mecenas desde Pamplona. Queremos agradeceros todo lo que nos dais cada mañana, las secciones diferentes, la información sosegada. Un abrazo desde la vieja Iruña. Nos oímos, nos vemos. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. I need to be blunt. The world is on the brink of a catastrophic moral failure. And the price of this failure will be paid with lives and livelihoods in the world's poorest countries. Tras los encontronazos en Guatemala, los migrantes han decidido tomar otras rutas. Ahora, para esquivar a las autoridades, evitan las carreteras a través de montañas, rodeando montañas y pantanos. Así comenzaron a llegar en las últimas horas en pequeños grupos a Tecún-Umán, la antesala al territorio mexicano, justamente en la línea que divide a México de Guatemala. The American institutions remain strong. The democratic principles and the structures around their electoral process will not be stopped or disrupted by a small angry mob. We were taken through the shadows, we were carried through the night. A día de hoy tenemos una incidencia acumulada 14 días de 689 casos por 100.000 habitantes
es claramente superior al que veníamos observando en semanas previas. Llevamos una tendencia ascendente, pero también es cierto que ese incremento que se venía observando hace aproximadamente una semana se ha ido suavizando y en los últimos días estamos observando que esos incrementos diarios son cada vez más suaves. Y entonces cuando le digo que no, ella me dice: si no me la envías, Cifuentes os va a matar, a vosotros y al rector. Y entonces ahí yo me pongo muy nerviosa, ya lo estaba todo el día con la presión que había sufrido, pero me pongo muy nerviosa, tenemos esa llamada y yo me quedo bastante revuelta. La segunda vacuna, que empezó en Castilla-La Mancha. Y hemos querido ejemplificarlo sobre todo para demostrar y para poner de manifiesto a todo el mundo que las dos cosas van de la mano: la esperanza en la solución que está en marcha y la prudencia extrema en tanto que esa solución sea eficaz. La vacuna me está muy bien. Hombre, pues sí, ganas de ver a mi familia, de que está este bicho por aquí. 10 meses. No los veo. Madre mía. No podemos salir ni puedo venir a ellos tampoco a vernos. ¿Qué te parece? Es que como tenemos... Jolín, nos llegan un montón de libros que son súper interesantes, que al final los lees y se quedan ahí olvidados en la biblioteca cafetera, olvidados del tiempo. Digo, qué mejor que socializarlos, ir pasándolos a los oyentes de la cafetera, aquellos libros que nos llegan y que pueden ser objeto de recomendación. ¿Dónde está nuestro pan? De Abel Aparicio, estas historias de la guerra civil, de la posguerra, del franquismo, unas historias ficcionadas por Aparicio que vamos a regalar a alguno de los suscriptores que lleguen a lo largo de la jornada de hoy. Me gusta eso de socializar los libros, ¿no te parece? Bueno, es lo que hay en muchos sitios, que la gente va dejando libros, por ejemplo, al lado de bares, en bancos. También lo he visto en las propias librerías. La librería que tengo aquí al lado de casa, cuando cierran la tienda, lo que hacen es dejar unos libros amontonados allí al lado de la puerta para que quien quiera los coja. Ah, qué bonito. Qué bonita iniciativa. ¿Sabes que cuando salió Publicadores de los dos bandos me pasó una historia muy graciosa? Fui a pasar ese verano a Menorca y entonces metí uno de los ejemplares, bueno, ¿qué te voy a decir de Menorca? Es el mejor sitio del mundo de la historia para vivir, Menorca o Mallorca. Yo, si pudiera, ese sería el lugar de destino. Por eso nací yo allí, Fer. Seguro. Por eso eres tan simpática. Sí, verdad. No sé si eres aragonesa. Soy muy cálida. Claro, de ahí tu calidez, tu extrovertimiento natural. Pasa que me están volviendo fría en Madrid. Claro, con tanto frío. Con tanta nieve y tanto hielo. Bueno, total, que fui a Menorca y ¿sabes lo que hice? Metí uno de los ejemplares de Héroes de los dos bandos en una botella y la lancé al mar. Con un mensaje que decía: si encuentras este libro, házmelo saber, ha sido lanzado al mar en estas coordenadas. Y entonces, al cabo de los meses, me escribió una mujer diciendo, te lo juro, ¿esto no te lo había contado? Yo creo que lo había contado aquí en la cafetera. Pues fue súper bonito. No sé. Dejé muchos abandonados. Iba dejando uno en una estación de metro, otra en una estatua en Europa, en París. En una estatua dejé un ejemplar colocado. Iba dejándolo por diferentes lugares, ¿no? De cuando hacíamos cosas, de cuando éramos jóvenes. Y en Menorca dije, bueno, pues qué cosa más bonita que lanzarlo al mar. Y entonces lo metí en un botellón, y lo blindé y le hice una foto saliendo así entre las olas. En plan Wilson, como en Náufrago. Bueno, pues me escribió una mujer, me dijo, quiero decirte que ha llegado a mis manos tu libro flotando. Dice, pero además ha llegado de una forma maravillosa. Estaba con mis hijos caminando por la playa y les estaba contando el cuento de la historia de un mensaje en una botella. No. Dice, y no puedes creerte lo que nos ocurrió, que apareció flotando tu mensaje. Y cuando lo abríamos, dice, se creían que lo había preparado. Dice, se pensaban que les había preparado una jugarreta para que se leyeran el libro. Y les llegó flotando.
Y entonces me pareció una historia muy, muy bonita, es bonito. A ver, es de peli. Sí, pero fíjate qué casualidades tiene la vida. Supongo que eso también nos pasará, ¿no? A la gente que sois padres, que a veces que a lo mejor cuentas algo tal y por lo que sea ocurren una serie de casualidades que dices, ostras, me ha salido bien la historia. Y entonces, claro, el niño o la niña se lo cree. Sí, total, no, los críos para eso. Pero sí, dicen, hombre, vaya pedazo botellón tenía que ser, dicen los oyentes, para que entrase por el cuello de una botella el libro. Claro, es que era más parecido a un cajón que a un botellón. Pero tenía esa, digamos, esa filosofía. Y por ahí estuvo flotando, que luego alguien me dijo una vez que lo conté, joder, macho, ahí contaminando el océano. Ella, ¿no? Pues lo debo tener por algún sitio, supongo que en la caja pues guardé. Estaría muy guay recuperarlo, ¿eh? Ya, con ella. Ya, no sé, sí. Lo que pasa es que no, hace ya muchos años de aquello. Esto? Pues si nos estás escuchando eres la Resistencia, no estás sola. Llámanos. Sí. Apareció a unos pocos kilómetros del lugar donde yo lo había movido la corriente y a unos pocos kilómetros. Y alucinante. Es que es verdad, dicen, pues menos mal que lo encontró, si no, vaya contaminante de mar que estás hecho. Digo, hombre, era una cosa un poquito así, de hecho llegó a buen puerto. Siempre llegamos a donde se nos espera. Sí. Bueno, pues vamos a regalar estos libros que nos van llegando y es verdad, también queremos tener un gesto especial con nuestros suscriptores, así que vamos a ir juntando libros que puedan ser de su interés y les vamos enviando también el acceso digital a algunos de ellos. El primero que nos ha parecido fantástico es el nuevo libro de Paco Ignacio Taibo, así que en la web de ya sabéis que tenéis una contraseña con la que podéis acceder a la sección en Radio Cable para los suscriptores de la cafetera. Pues allí os hemos puesto el link para este nuevo libro de Paco Ignacio Taibo y gracias de corazón. Bueno, seguimos aquí en la cafetera, vamos a hablar de actualidad, hoy es martes, también de medio ambiente, por lo tanto vamos a hablar de las medidas sanitarias, de los enfrentamientos entre administraciones, también de las preocupaciones, advertencias que nos llegan por la situación económica y las previsiones económicas que no son precisamente muy positivas y el SOS autonómico. Está todo el mundo muy preocupado y volvemos a la extraordinaria contradicción entre salvar la salud o salvar la economía y ese camino tan ambiguo que se da entre esos dos espacios tan difícil y que desde luego tanto hay que proteger en ambas direcciones indiscutiblemente. Aunque evidentemente más importante parece la vida, pero las consecuencias económicas pueden ser muy graves. Así que esta preocupación hoy planea por las portadas en todos los periódicos. Si a eso le añadimos en que ha llegado el nuevo mantra, hay que salvar la Semana Santa, hay que salvar el verano. Si no hemos escarmentado suficiente con la Navidad, comienza la nueva carrera para salvar la campaña de Semana Santa. Bueno, pues hoy en las portadas de los periódicos tenemos una nueva polémica sobre la que nos tenemos que detener. Antes de nada, el chimichimi político. El chimichimi es como llamamos aquí en la cafetera a estos debates que se dan en la prensa, que duran unos días de efervescencia crítica, generalmente lanzados como un boomerang contra el gobierno, pero que sirven así para mantener la opinión pública discutiendo, pero que no tienen ninguna trascendencia ni tienen recorrido histórico alguno. Pero la nueva crítica contra el gobierno de coalición llega de la mano de unas declaraciones de Pablo Iglesias en el programa Salvados. Ayer ya empezó a entreverse que iba a tener repercusión. Hoy los medios no sueltan prenda. Pablo Iglesias irrita a los descendientes del exilio republicano al equipararlo con Puigdemont. Es la portada hoy del periódico El Mundo, con historias, reacciones de los hijos y los nietos de los perseguidos. Es una barbaridad que banaliza la historia, también con referencias en el editorial, sacando todo el partido posible. Hoy también en el periódico La Razón, mi padre estuvo en un campo de concentración por defender la ley, Puigdemont se fugó por vulnerarla. Jesús Turmo, hijo de un exiliado, califica de infamia la comparación de Iglesias. Bueno, como este es el chimichimi político, pues le vamos a dedicar unos minutitos porque el chimichimi nunca nos gusta,
no nos gusta nada, no lo queremos, pero luego es lo que más nos gusta, lo que más queremos, porque ya somos un poco mayores en esto, y sobre todo porque conviene también poner las cosas en su lugar antes de dejar que corran también las estrategias informativas que vemos por ahí por las portadas de los periódicos. Vamos a ver, en primer lugar, para ardorosos amantes de la información, el momento concreto, la pregunta que le hace Gonzo a Pablo Iglesias. ¿Por qué el rey emérito es un fugado y Carles Puigdemont es un exiliado? Que es como le llama usted a uno y a otro. Carles Puigdemont, si está en Bruselas, no es por haber robado dinero a nadie, ni por haber intentado enriquecerse, sino por llevar sus ideas políticas hasta un extremo y por vías, a mi juicio, erróneas, y que no tienen por qué ser indiferentes al derecho, pero de alguna manera, perdona la dureza de la expresión, se ha jodido la vida para siempre, porque se ha jodido la vida para siempre, por sus ideas políticas, que yo no comparto. Y no creo que sus actos como presidente tengan que ser necesariamente indiferentes al derecho. Lo del otro, si es verdad, siempre pongamos todos los presuntamente, no sea que yo acuse de algo que no se haya probado. Si presuntamente, efectivamente, ha robado dinero o ha estado utilizando tarjetas blacks y demás, creo que la consideración moral es completamente diferente. ¿Lo considera realmente un exiliado? Como se exiliaron muchos republicanos durante la dictadura del franquismo, por ejemplo. ¿Los puede comparar? Pues lo digo claramente, creo que sí. En la pregunta iba la comparación. Era en la pregunta donde estaba la comparación. Es verdad que Iglesias podría haber regateado allí, podría haber dicho, creo que no. Pero en la pregunta es donde estaba la reflexión. Bien, así lo hizo ver ayer José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno. Era entrevistado en el 24 Horas. Las comparaciones, estamos en un momento para decirlo, pues a veces son fáciles para deslizarse, ¿eh? Las comparaciones. De todas formas, la comparación la hace quien pregunta. La hace quien pregunta. Pero puede pero es que es importante, lo he repasado, porque sabía que me iba a tocar, lo he repasado y es importante, ¿no? Es importante para la posición del entrevistado. La comparación la hace el que la pregunta. De todas formas... ¿Pero puede decir sí o no? Sí, lo matizará. ¿Lo matizará Pablo Iglesias después? Sí, seguro. De todas formas, esto es un poco... decir, lo que es tremendo es esto de la inercia... de la pereza de la oposición, ¿no? Que siempre critican, diga lo que diga, algunos miembros del gobierno, especialmente el vicepresidente, porque lo que me ha parecido más interesante de esta polémica es ver a determinados partidos políticos reivindicando el exilio del franquismo como consecuencia de la dictadura del franquismo. Digo, hombre, en fin, esto me ha alegrado. O sea, que no hay mal que por bien no. Una entrevista de Zapatero ayer muy recomendable en el 24 Horas, donde no tuvo pelos en la lengua. Bueno, pues... fijaos, la comparación la hace el entrevistador. Es verdad que el vicepresidente no regatea eso, pero esto es lo mismo una comparación que una equiparación. Hasta aquí la parte informativa. Esto es el momento, esto es lo que ocurrió, esto es la conversación como se produjo, tal y como se produjo en televisión. Ha dado lugar a 2 portadas de periódicos, los periódicos conservadores de España. Es verdad, como decía Zapatero, que llama la atención que estén reivindicando el exilio y especialmente los periódicos más conservadores estén ahora haciendo apología de la defensa humanitaria de los exiliados. Pero llama la atención, pero está hoy en las portadas. Me decían desde una asociación de la memoria, nunca habíamos recibido tantas llamadas de periodistas a la vez. Y mira que no nos hacen caso cuando ponemos una nota de prensa, pero resulta que el día que toca zurrar a Pablo Iglesias, nos llaman desde todos los medios de comunicación preguntándonos si no tenemos exiliados por allá a los que acudir o familiares que se hayan sentido ofendidos por estas palabras. Bueno, el chimichimi político. Esta polémica morirá mañana o pasado, no es que vaya a tener ningún recorrido, pero ahí está colocada. Salió en defensa de Iglesias también Isa Serra desde su partido y ayer cuando le preguntaron... Esto no lo dice Pablo Iglesias, sino que hasta la RAE dice que un político que ha salido del país por defender determinados planteamientos políticos que nosotros no compartimos, es un exiliado. Esto
lo dice la RAE. Es evidente que estamos hablando de contextos históricos y políticos absolutamente diferentes. Insisto también en que los planteamientos de Puigdemont no los compartimos, pero decir que Puigdemont es un exiliado no es igualarlo, desde luego, al sufrimiento de las víctimas de una dictadura criminal como fue la franquista. Así que es el último capítulo en el chimichimi político español, que sirve bien a la galería mediática para introducir una cuña en la roca tratando de dividir, de desgastar al gobierno de coalición. Bueno, esto en lo que se refiere a las polémicas más estériles, pero como insisto en que hoy está en las portadas de los periódicos. Y hay una segunda derivada que también nos parece interesante, una segunda polémica relacionada con lo sanitario. Resulta que cuando el mando único lo ostentaba el gobierno e imponía las medidas a las comunidades autónomas, entonces el gobierno era autoritario y impedía que la excepcionalidad de cada situación la pudieran decidir los propios gobernantes de las comunidades autónomas, ejercía el mando único con una mano de hierro. Bueno, pues ahora resulta que cuando esto es delegado a las comunidades autónomas, ¿cómo es posible que el gobierno lo que esté haciendo sea esconderse, parapetarse detrás de las propias comunidades, ocultar su responsabilidad, eludir la toma de decisiones? Bueno, pues las comunidades autónomas vuelven a exigir ahora también, cuando se les imponen unos horarios, vuelven a exigir la autonomía de horarios. Hay que confinar antes de una semana. SOS autonómico. Los presidentes del PP y del PSOE piden al gobierno endurecer las medidas. Dice hoy el periódico La Razón. También el ABC, cerco autonómico al estado de alarma de Pedro Sánchez. El gobierno recurre el toque de queda de Castilla y León para frenar la ola de contagios, pero la presión de sus varones obliga al ministro de Sanidad a exigir ahora consenso regional para modificarlo. Varias comunidades piden adelantarlo, es decir, todo aquello que pueda contribuir al clima de división, hoy en las portadas de los periódicos. La tercera ola se desboca en plena bronca sobre las medidas, dice el periódico El País. Las comunidades reclaman margen para adelantar la hora del toque de queda. El gobierno se plantea facilitar el cambio si se adopta por consenso. Las hospitalizaciones y los contagios se disparan con 84.000 nuevos casos. Bien, si el gobierno cede y limita los márgenes, los horarios para el toque de queda, las comunidades saldrán dentro de 48 horas protestando por que les han limitado la libertad y si no, al tiempo. Esto ya forma parte del capítulo de la opinión, pero a la vista de lo que está sucediendo es imposible poner a nadie de acuerdo en este país. Hasta dentro del propio Partido Socialista. Dice Emiliano García Paje, no hay que relajarse contra el coronavirus. Esa vacuna que seguramente ha llevado a una parte de la sociedad a pensar que ahora no nos podemos relajar. No. La vacuna va a tardar en ponerse y va a tardar en hacer efecto. Hoy hemos tomado esta decisión justamente coincidiendo con el inicio de la segunda fase de vacunación, la segunda vacuna, que empezó en Castilla-La Mancha. Y hemos querido ejemplificarlo sobre todo para demostrar y para poner de manifiesto a todo el mundo que las dos cosas van de la mano. La esperanza en la solución que está en marcha y la prudencia extrema en tanto que esa solución sea eficaz. Así que las comunidades autónomas piden que los horarios sean más estrictos para controlar esta tercera ola del coronavirus. Mientras, el coordinador de emergencias, Fernando Simón, da nuevos datos sobre la incidencia del COVID. En efecto, la situación es muy preocupante. A día de hoy tenemos una incidencia acumulada a 14 días de 689 casos por 100.000 habitantes. Es claramente superior a la que veníamos observando en semanas previas. Llevamos una tendencia ascendente, pero también es cierto que ese incremento que se venía observando hace aproximadamente una semana se ha ido suavizando y en los últimos días estamos observando que esos incrementos diarios son cada vez más suaves. Eso decía Fernando Simón. Mientras veíamos también a la primera vacunada en España que ha recibido la segunda
dosis. La vacuna me está muy bien. Hombre, pues sí, ganas de ver a mi familia, de que está este bicho por aquí. 10 meses. No los veo. Madre mía. No han podido podemos salir ni pueden venir ellos tampoco a vernos. Así que una buena noticia en medio de la angustia también, y eso sí, tendrá que tener mucha cautela porque los expertos siguen advirtiendo de que incluso vacunados uno puede contagiar, puede ser transmisor del virus. Así que lo que pasa es que no sufre el impacto de este coronavirus con tanta fuerza. El cuerpo ya está preparado. Bueno, mientras tanto, es verdad, la incertidumbre, la complejidad de todo este asunto hace que estemos todos muy desasosegados. Bueno, pero es que además no ayuda mucho tampoco ver cuál es el sistema que nos ofrecen las autoridades, el sistema hospitalario. Ha habido una gran polémica. Sabéis que en Madrid se ha utilizado la Ciudad de la Justicia, se ha reconvertido en hospital, el hospital Isabel Zendal, del que presumen mucho las autoridades de la Comunidad de Madrid. Pues bien, las redes sociales se han llenado de críticas para con el funcionamiento de este hospital. En primer lugar, porque las autoridades sanitarias madrileñas están obligando a las enfermeras a que trabajen allí, a riesgo de perder sus empleos o no volver a ser contratadas. En segundo lugar, porque las imágenes que nos llegan del interior son extraordinariamente duras. Ha habido una imagen circulando por las redes sociales de un paquete de comida con moho, comida que estaba claramente podrida y que le habían servido a uno de los pacientes. Esto ha tenido una gran repercusión en las redes sociales, además de muchísimas incidencias que se dan. Bueno, pues a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad Autónoma, le preocupa mucho esas informaciones que circulan por las redes sociales. Necesitamos que el espíritu de IFEMA vuelva al Isabel Zendal, porque estamos en la misma situación. Necesitamos que cada vez más profesionales sanitarios nos ayuden, que colaboren y que vengan a aprender y a trabajar en este hospital, el mejor hospital de pandemias que hay ahora mismo en España. Les necesitamos con nosotros. Pero también necesitamos que los pacientes y sus familias confíen en nosotros, que confíen en este gran hospital perfectamente preparado para sanar a sus seres queridos. Tienen que confiar en nosotros y en lo que estamos haciendo. Y sobre todo necesitamos que las redes sociales dejen de machacar psicológicamente a la gente que trabaja aquí o que está aquí hospitalizada. Cada problema, cada situación, cualquier circunstancia se magnifica en las redes sociales. Y aquí los pacientes se pasan el día entero consumiéndolas. Y al final lo que acaban es teniendo un estado de ánimo de depresión. Hombre, sería mejor que esas imágenes no se dieran, no que no se publicasen. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Ayer, precisamente en boca de uno de los periodistas, Manuel Rico, de Infolibre, conocimos las advertencias que habían estado lanzando diferentes departamentos de la Comunidad de Madrid por la forma en la que se estaba descuidando a los mayores, a los ancianos, durante la primera ola de la pandemia. Manuel Rico era entrevistado en La Cafetera y la discriminación por edad que se produjo, nos describía Manuel Rico, fue tan deleznable. Obviamente, el triaje lo que no puede hacer es discriminar a alguien por su edad o por el lugar donde resida, que es lo que ocurrió en este caso, ¿no? Eso bajo ningún concepto. Siempre los códigos éticos lo que hablan es de valorar la situación individual, etcétera, etcétera. Pero es que aquí, a mí eso es lo que me parece casi una de las cosas más tremendas, es que ese argumento ya queda superado, porque, vale, perfecto, no podían atenderlos en los hospitales. ¿Por qué no los llevaron a IFEMA? Trasladaron a 23 mayores que no estaban graves de residencias al IFEMA. 23, en un periodo en el que en esas 6 semanas fallecieron más de 7.000. También mucho ruido en torno a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Ayer comenzó el juicio sobre la falsificación del máster, del acta del máster. Una profesora confesó que falsificó el acta del máster de Cristina Cifuentes. Lo primero que me dice es que el TFM, el trabajo de fin de máster, tiene que aparecer. El trabajo de fin de máster de la señora Cifuentes tiene que aparecer. Después cambia y lo que me dice es que hay que hacer el trabajo. La llamada que me hace después de que yo envié el acta me dice, perfecto, has hecho el acta, envíamela. Y yo le digo que no.
Y entonces cuando le digo que no, ella me dice, si no me la envías, Cifuentes os va a matar, a vosotros y al rector. Y entonces ahí yo me pongo muy nerviosa, ya lo estaba todo el día con la presión que había sufrido, pero me pongo muy nerviosa, tenemos esa llamada y yo me quedo bastante revuelta. Entonces, en un momento decido llamarla para justificarme. Y en esa justificación, para justificarme por qué no la envío, ella me dice que ya se la habían enviado. El viernes comparecerá Cristina Cifuentes. Hay mucha preocupación en el Partido Popular. Una de las claves de la semana es esta. El juicio a Cristina Cifuentes abre el desfile de expresidentes madrileños del Partido Popular ante la justicia. Los tres gobernaron la Comunidad de Madrid de forma consecutiva durante 15 años, después fueron imputados en distintas causas de corrupción. Aguirre y González están investigados en los casos Púnica y Lezo en la Audiencia Nacional, mientras que Cifuentes se enfrenta a una petición fiscal de más de 3 años por este caso máster. Y mientras tanto, la anunciada colaboración de Bárcenas podría ser determinante en la pieza sobre supuesta financiación ilegal del Partido Popular Regional. Hoy lo tenéis publicado en Infolibre. Pero, en efecto, los nerviosismos en el Partido Popular se explican precisamente porque este juicio a Cristina Cifuentes abre ese desfile de expresidentes madrileños del Partido Popular ante los tribunales. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Muxía, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Bueno, pues es martes, ya sabéis que los martes además abrimos un capítulo para hablar de la emergencia climática, para hablar de los grandes riesgos que vivimos en torno al cambio climático, y lo hacemos cada semana con Juan López Duralde. Juan López Duralde, muy buenos días. Hola, Fernando, buenos días. En unos días en los que conocemos algunos datos sobre la pérdida de biodiversidad que son verdaderamente alarmantes, verdaderamente demoledores, ¿verdad? Sí, es un tema del que se habla bastante menos que el cambio climático y que, sin embargo, bueno, los científicos nos advierten que es igualmente grave, que es la pérdida de biodiversidad. Y en estos días, pues ha salido un informe de la organización World Wildlife Fund, WWF, que hace cada año, donde hace un repaso sobre la biodiversidad del planeta. Y los datos, la verdad es que son demoledores. Viene a decir que desde el año 1970 la biodiversidad se ha reducido en un 65%, lo cual es bastante impactante. Eso quiere decir que el número de especies, y no solo el número, sino también la cantidad de individuos de las distintas especies se está reduciendo drásticamente, ¿no? Y luego hace un análisis regional donde bueno, pues se ve que son las regiones que hasta ahora habían conservado mejor su medio ambiente, como es el caso de Centroamérica, de Sudamérica, las que tienen una pérdida de diversidad mayor, ¿no? Mientras que en Europa esa pérdida es del 24%, es decir, es moderada. Sin embargo, en algunas regiones de América del Sur alcanza más del 90%, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es una nueva llamada de atención sobre un problema del que, como digo, se habla bastante menos que sobre el cambio climático, pero que está ahí y que tiene muchísima importancia. Llama mucho la atención ese dato, precisamente. Centroamérica y Sudamérica,
la pérdida de biodiversidad alcanza el 94%, en Europa cae un 24%, cae en picado en la tierra, pero especialmente en algunas regiones del mundo. ¿A qué se debe esta pérdida de biodiversidad? Bueno, fundamentalmente el informe analiza diversos ecosistemas. Los ecosistemas donde la pérdida de biodiversidad es mayor son los ecosistemas de agua dulce, es decir, los ríos y los lagos. Es ahí donde se está produciendo el mayor declive, ¿no? Pero en conjunto esta pérdida de especies tan importante tiene que ver lógicamente con la destrucción de los ecosistemas, ¿no? Es decir, por un lado los ecosistemas se están destruyendo y eso tiene consecuencias. Cuando hablamos cada día prácticamente pues de los fuegos en los bosques, porque en lo relativo a los ecosistemas terrestres, el informe lo que dice es que la pérdida de diversidad tiene que ver con el cambio en el uso del suelo. Eso quiere decir que lo que eran bosques vírgenes, fundamentalmente selvas, pues están siendo arrasados, como sabemos, para introducir cultivos, fundamentalmente cultivos de soja para la alimentación animal o para introducir ganadería, etcétera, ¿no? Entonces, pues vemos estos dos grandes elementos, ¿no? Por un lado, la destrucción de los ecosistemas fluviales y, por otro lado, el cambio de uso de suelo en la tierra, ¿no? Y eso es lo que arrastra pues esa pérdida de especies tan significativa. Oye, a ver si un día, Juancho, hablamos de esto, te voy a preguntar, no lo tomes como una frivolidad, que lo digo en serio, ¿eh? Resulta que ahora uno de los productos estrella en las cestas de la compra son las judías edamame, que son judías de soja. Es un producto tradicionalmente oriental que se introdujo en España a través de los restaurantes japoneses, se servía como un aperitivo, pero ahora lo sirven los supermercados, en congelados. Creo que se producen también en España, pero una buena parte viene desde fuera. Producto absolutamente estrella porque es una forma de comer como una especie de judías, pero en forma de canapé. Y entonces me dicen que la demanda ha llegado incluso a sobrepasar la oferta que había. Así que se está convirtiendo en un producto de alto consumo. Yo no sé si esto es equiparable al daño que provoca el resto de la soja, por tratarse de un alimento que, digamos, que consumen las personas, los seres humanos, o si está ahí, para que lo podamos consultar con algún experto. No sé si tenéis datos sobre eso, pero si no, para que lo podamos consultar, porque te digo que me dicen que la demanda está creciendo a una velocidad vertiginosa, es como un producto que se ha puesto de moda y que incluso está superando la demanda a la oferta. Bueno, yo no lo sé, lo desconozco, habrá que investigarlo, pero en general te digo que el gran impacto de la soja sobre los ecosistemas tiene que ver con la soja utilizada para alimentación animal. Es ahí donde se está utilizando la soja en grandísimas cantidades, en enormes cantidades, ¿no? No es comparable a, pues, por ejemplo, cuando soja que se utiliza pues para alimentación humana y demás, es una parte muy, muy, muy pequeña en comparación con el gran volumen que se produce para la alimentación animal, y es ahí donde realmente está el desequilibrio ecosistémico, ¿no? Ya te digo que este caso lo desconozco, lo miraré y hablamos otro día, pero realmente en lo que nos tenemos que fijar cuando hablamos de esta cuestión es el impacto en la alimentación animal. Y por cierto, también hay una buena noticia, y es que España, en este aspecto, ¿no? Y es que España se ha sumado a la Declaración de Ámsterdam. Es una declaración de 9 países ya de la Unión Europea que se comprometen a revisar sus políticas de importación de productos para evitar la entrada de productos asociados con la destrucción forestal, especialmente en el Amazonas, ¿no? Esto es muy importante porque la Unión Europea es uno de los primeros, y España también está a la cabeza, de los primeros importadores de soja procedente de territorio amazónico destruido, ¿no? Y por lo tanto la firma de esta declaración pues es aunque sea una declaración de intenciones, una declaración política, bueno, hemos trabajado mucho para que el gobierno la firmara, porque de alguna manera lo que hace a partir de ahora es condicionar su política de importaciones a que no esté relacionado con la destrucción forestal, ¿no? Entonces, bueno, creo que también las buenas noticias también hay que darlas porque también las hay, ¿no?
hay otro asunto también que nos ha llamado la atención, una sentencia del Tribunal Constitucional que declara la red Natura 2000 como no urbanizable. Estas son unas áreas que hay declaradas por toda España, que forman parte de esa red Natura 2000, que son de prioridad en la protección para el medio ambiente, y ahora el Constitucional ha declarado que ahí no se puede urbanizar, lo cual afecta a algunos grandes proyectos, ¿no? Sí, es una noticia muy importante también. Hablando de buenas noticias, es una noticia muy importante porque la red Natura 2000 supone más del 20% del territorio nacional. Es una red de espacios naturales avalada por la Unión Europea, pero cuyo nivel de protección en España pues es pequeño, ¿no? Es decir, que la mayoría no tienen planes de uso y gestión. Es decir, son territorios que están protegidos, pero no al nivel, por ejemplo, de un parque nacional o de un parque natural, ¿no? Sin embargo, desde hace mucho tiempo se viene reclamando que si están protegidos, pues es porque tienen unos valores que necesitan ser puestos en valor, ¿no? Y entonces esta sentencia que prohíbe su urbanización pues afecta lógicamente pues a muchísimos proyectos y sienta además un precedente sobre otro tipo de proyectos que se asientan muchas veces en estos territorios de la red Natura 2000, ¿no? Pues desde proyectos mineros a proyectos energéticos, proyectos de todo tipo, ¿no? Entonces realmente sienta un precedente muy importante para que esa red Natura, que supone como digo, más de un 20% de nuestro territorio nacional, pues pase de ser prácticamente una protección de nombre, una protección simbólica, a que empiece a ser una protección realmente efectiva, y eso sería una buena noticia para nuestra biodiversidad y para pues nuestros paisajes y nuestros ecosistemas. Pues frente a la destrucción del medio ambiente, pues hay iniciativas que van prosperando, que van saliendo adelante, que nos dan alguna esperanza. Juancho López Duralde, cuídate mucho, que vienen lluvias. Juancho está en Madrid también, y se nos ha anunciado ahora ya la siguiente fase de la hecatombe, que de la nieve, del hielo, pasamos a las lluvias. Ya sabes lo que ha dicho alguno, ¿no? Que vayamos recogiendo una pareja de cada especie animal, que vienen lluvias. Oye, he visto un tipo que enviaba un meme a Twitter con eso, con un arca construida, y decía: ya estoy preparado para la siguiente información de la prensa, para la siguiente portada de periódico. Pero menos mal que nos queda el sentido del humor. Total. Vamos, te voy a decir, si quieres ver biodiversidad, me han dicho que los contenedores de basura ya están asomando ratas en algunas zonas. Creo que la alcaldía de Madrid podía empezar allí por controlar ciertas especies. Qué desastre, qué desastre Madrid. En fin, qué pena. Juancho, cuídate mucho, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Fernando. Adiós. Chao. Adiós. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Advertían desde la Organización Mundial de la Salud que el mensaje moral que estamos enviando para con las vacunas es
catastrófico. El mensaje que estamos enviando al mundo. Decían desde la OMS, el mundo está al borde de un fracaso moral catastrófico a la hora de compartir la distribución de las vacunas. Esta sería la primera noticia elegida por los oyentes para confeccionar esta portada de la cafetera, que sabéis que cada mañana confeccionamos aquí frente a la agenda setting, la agenda de la cafetera, esas noticias y esa portada que vosotros consideráis que debieran llevar hoy los medios de comunicación. Y en efecto, María, hoy esta advertencia desde la Organización Mundial de la Salud. I need to be blunt. The world is on the brink of a catastrophic moral failure. And the price of this failure will be paid with lives and livelihoods in the world's poorest countries. Así que en esta mesa de redacción en la que están numerosos oyentes de pie sobre la misma, mirando la confección, colocamos esta noticia con llamada en portada, como tema de portada, con fotografía, con imagen y con gran titular. Estamos al borde del fracaso en materia de solidaridad y de moral, ¿no? Lo decía el director general de la OMS y además se plantea la gran pregunta que además también hemos planteado aquí: ¿qué es lo que va a ocurrir con la vacunación de las personas migrantes que estén en situación irregular? No solamente desde la OMS vienen advirtiendo que tiene que haber solidaridad en la vacunación entre países pobres y ricos, sino que además también la Organización Internacional de las Migraciones dice que los migrantes, las personas migrantes y refugiadas no se pueden quedar fuera de la vacunación. Sin ir más lejos, el director general de esta organización, de la Organización Internacional de las Migraciones, decía: los países tienen que prever la vacunación de todos los que están presentes en su territorio, incluyendo a los migrantes. Y entonces nos habéis llevado hasta una información que habla del caso concreto de España. ¿Qué es lo que va a ocurrir con las personas migrantes que están en situación irregular en España? Público.es habla de ello. Recuerda que alrededor de 500.000 de personas migrantes se encuentran en esta situación, en situación irregular en España. Y claro, dice que aunque sí figuran en los planes de vacunación, es decir, que sí serán vacunados, el problema es que este es un colectivo con miedo a detenciones y deportaciones y al que el gobierno negó la regularización que pedían ante la pandemia y que va a ser muy difícil también localizarles para esa vacunación. Dicen llegar a un colectivo difícilmente cuantificable y que se encuentra en gran parte fuera del radar del sistema se plantea como un gran reto. Dicen que además ni siquiera se sabe con exactitud el número de personas migrantes indocumentadas que viven en España. El informe de Por Causa decía que es entre 390.000 y 470.000 personas las que se encuentran en situación irregular, según los datos de finales de 2019. Pero, por ejemplo, según el Movimiento Regularización Ya, que como contamos aquí, llevó esa propuesta al Congreso que se tumbó para regularizar a todas las personas migrantes, según este colectivo habría más de 600.000. Así que nos encontramos con que alrededor de 500.000 de personas habría que localizarlas para vacunarlas. Están en esa estrategia de vacunación, pero va a ser un gran reto porque evidentemente pues no son visibles de cara a la sociedad. Hablaremos después también con Pilar de la Peña de la Caravana Migrante, que hoy ocuparía también un espacio en esta portada confeccionada. Pero, en efecto, ¿qué ocurrirá en la vacunación con personas migrantes que se encuentren en situación de irregularidad en la legalidad, en su presencia en este y en otros países? Esto es una gran duda. Probablemente haya que involucrar a las organizaciones no gubernamentales, pero no solamente por el hecho de poner o no la vacuna, sino porque muchas de estas personas, en efecto, observan con desconfianza las solicitudes gubernamentales. Bueno, pues y están invisibilizadas, además. Este es un tema central hoy en la agenda de la cafetera. Pero hay un asunto que ha ocupado también, está en las portadas de la prensa hoy setting, de la agenda setting. Lo que pasa es que desde una vertiente un poco que sirva para dividir al gobierno. Unidas Podemos quiere mantener en la ley de vivienda la prohibición de los desahucios más allá de la pandemia. Esto ha suscitado un cierto debate interno. Sí, el caso es que, como sabéis, mientras dure el estado de alarma, es decir, esta paralización de los desahucios está vinculada a que dure el estado de alarma. Esa vinculación es la que querría eliminar Unidas Podemos para que después del estado de alarma siga esa paralización de los desahucios y también esa prohibición del corte de suministros básicos. El caso es que en Público.es han hablado con fuentes del partido y aseguran que van a plantear esto mismo en el seno del gobierno de coalición para incluirlo en la ley de vivienda, tanto la prohibición de los desahucios como el corte de suministros básicos más allá de este estado de alarma.
Esta nueva ley de vivienda, hay que decir que la están elaborando de forma conjunta el Ministerio de Ábalos, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y también la vicepresidencia que dirige Pablo Iglesias. Así que veremos en qué queda todo esto. Pero el caso es que la intención de Unidas Podemos es que se siga prohibiendo los desahucios y los cortes de suministros básicos más allá del estado de alarma, porque además también yo creo que también habría que ver no solamente la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la sociedad española durante el estado de alarma, mientras dure la pandemia, sino cómo vamos a salir también de la pandemia, porque los sectores más vulnerables van a ser quienes más sufran las consecuencias de todo lo que está ocurriendo ahora. Así que, claro, esto lleva a algunos mercados del alquiler y a algunos espacios en la red, como Idealista, a hablar de los peligros que acechan a los arrendadores de viviendas más allá del COVID. Y esta regulación de alquileres pretende proteger precisamente a los inquilinos, y no solamente durante la pandemia, sino más allá de la misma. Luego había un reportaje que hoy nos podría servir también hacer una llamada elaborado por el periódico El País, pero que nos ha parecido muy interesante. Cada vez más familias están ofreciendo acogida temporal a menores africanos. El repunte migratorio en Canarias suma un nuevo perfil de menores acogidos. Más de una decena de familias se han convertido en padres temporales de niños africanos. Es como decía el otro día el corresponsal del New York Times aquí en la cafetera, que explicaba: la sociedad española es mucho más solidaria de lo que con frecuencia nos pensamos, y no hay más que mirar los países de alrededor para ver innumerables muestras de generosidad que se dan aquí en España. Pero cada vez más familias se están ofreciendo para acoger temporalmente a menores africanos, ¿no, Mary? Bueno, es que además lo vemos cuando hablamos de todas, cuando vamos hablando de las pateras que llegan, de cuál es el perfil de las personas que llegan, y en muchos casos nos encontramos con menores que vienen no acompañados. Este ha sido además uno de los temas centrales cuando se han tratado los temas de migración en Europa, ¿no? El problema también de tantos miles de niños que venían solos y solas. Pues en este reportaje, que ha sido muy comentado y muy aplaudido, hablaban de ese perfil de familias que están haciendo esa acogida temporal para estos menores. Dicen que se trata de acogidas temporales mientras los servicios sociales intentan localizar a los padres o algún pariente y estudian si conviene esa reagrupación. Dicen que si no da resultado, se busca entonces una familia adoptiva. Pero decían que esta acogida temporal no es para cualquiera. Decían, las parejas tienen que pasar una formación, pruebas y un acompañamiento para garantizar un entorno adecuado para estos niños y para estas niñas. Deben ser fuertes. Por ejemplo, decían, tienen que entender que ese crío al que enseñan a agarrar la cuchara por primera vez, a leer o a curar sus traumas, se marchará más pronto que tarde. Y en este reportaje lo que hacen es entrevistar precisamente a los padres y madres que se han ofrecido para esta acogida temporal con ese repunte de migratorio que ha habido en Canarias. Y yo creo que también nos demuestra que sí, que la sociedad española es solidaria. Incluso ahora estoy recordando también aquí en la cafetera cuando entrevistamos a Michavila, que nos hablaba de ese perfil que daban las encuestas, ese perfil de las encuestas sociológicas de los españoles y las españolas, y que con la pandemia nos hayamos vuelto más solidarios. Así que bueno, yo creo que esto también nos reconcilia un poco con el ser humano y en este caso también con la sociedad española. España es un país mejor si es solidario, y esto protege la identidad de España, que es un país abierto al mundo, como lo fue cuando tuvo que pedir ayuda en el exterior. Bueno, pues esta sería la portada que confeccionaríamos hoy, aunque habría que incluir también este tema. Vamos a comentar ahora enseguida con Pilar de la Peña este asunto, esta gran caravana migrante de hondureños intentando llegar a Estados Unidos, que observamos viajando por Latinoamérica en busca de una oportunidad, vuelve a ocupar la atención global. Eso en nuestra página internacional, que coincide en este asunto con nuestra agenda cafetera. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed.
pues en efecto los hondureños, la caravana migrante de hondureños que intenta llegar a Estados Unidos a su paso por Guatemala. Tras los encontronazos en Guatemala, los migrantes han decidido tomar otras rutas. Ahora, para esquivar a las autoridades, evitan las carreteras a través de montañas, rodeando montañas y pantanos. Así comenzaron a llegar en las últimas horas en pequeños grupos a Tecún-Umán, la antesala al territorio mexicano, justamente en la línea que divide a México de Guatemala. Al llegar ahí, algunos de ellos se dirigen a la Casa del Migrante, donde no han podido ingresar todos porque la ocupación de este albergue está reducida a 30 personas cuando generalmente reciben a 500 personas. Esto como medida de precaución por la pandemia del COVID-19. 627-002-002, el WhatsApp del programa, donde nuestros oyentes dicen... Mando aquí algunas imágenes y vídeos de lo que está siendo la caravana de migrantes que ha partido de Honduras. Se calcula que entre 6.000 y 9.000 personas, porque según la gente que se ha ido uniendo, pues el número varía de las cifras que están dando. Y a su paso por Guatemala, de algún modo la presión migratoria que tenía Estados Unidos la fue pasando por medio de amenazas y acuerdos con el gobierno de López Obrador a México, y México progresivamente ha estado presionando a Guatemala para que sea el país que presione a los migrantes y que los devuelva antes de que lleguen a las fronteras, o pena de algunas sanciones o castigos por la actitud. Pero finalmente la gente no entiende de las propuestas de las instituciones, y ante la imposibilidad de trabajar aquí y las dificultades para afrontar un futuro que se ve imposible, migran hacia Estados Unidos. Pues en efecto, una migración muy numerosa. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Sí, la verdad es que muy numerosa, como decía Filosofía Perdida, entre 6.000 y 9.000 hondureños se calcula que forman esta nueva caravana migrante, y a pesar de haber sido pues detenidos de forma bastante violenta por la policía de Guatemala con porras y con gases lacrimógenos, en unas imágenes que han removido bastantes conciencias, pues como decía esta reportera antes, se mantienen esta intención y este deseo de llegar a Estados Unidos, y van a intentar por todos los medios conseguir atravesar Guatemala. En México también la policía se está preparando para hacerles frente, con lo cual les espera pues realmente una situación complicada, pero algunos de estos inmigrantes pues evidenciaban que tienen muy poco que perder, ¿no? En este sentido pues están dispuestos como sea a intentar escapar de la pobreza y de la violencia que tienen en Honduras, que además se ha habido incrementada por el paso de 2 huracanes y por la pandemia, y en este sentido pues evidencia esta desesperación y este deseo, este compromiso por intentar llegar a Estados Unidos, donde creen que les espera un futuro mejor, y sobre todo ven con un poquito más de confianza la llegada de la nueva administración de Joe Biden. Ya te digo que la policía guatemalteca sigue realmente empeñada en no dejarles pasar. En México también hay noticias de que tanto el ejército como la policía se está reforzando para intentar impedirles el paso, y en este caso pues volvemos a asistir a este drama que no parece que vaya a terminar, que se sigue procediendo, y que de momento ningún gobierno sabe muy bien cómo afrontar y cómo realmente resolver este problema de fondo. Como decía Sebastián Salgado cuando conversábamos aquí en la cafetera, si queremos sobrevivir tenemos que mejorar nuestra relación entre los seres humanos. Sebastián Salgado, que ha retratado las migraciones en más de 35 países y que las señala como el gran fenómeno global humano de nuestro siglo, las migraciones, los éxodos masivos de la ciudadanía, que invitan a reflexionar sobre algo que nace y que no parece que vaya a terminar. Bueno, pues ahora con esta demostración que vemos precisamente también de la caravana migrante de Honduras intentando llegar nuevamente a Estados Unidos. También hemos escuchado a Conte en Italia. Logra la confianza de la Cámara de Diputados. ¿Tendrá que pasar por el Senado? Comunico
il risultato della votazione sulla risoluzione Crippa, Del Rio, Fornaro, Fusacchia, Gebhard e Tasso numero 667 sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia. Crisis de gobierno en Italia. Hoy podría perder Conte la moción de confianza, ¿no es así, Pilar? Sí, la verdad es que aunque no parece el mejor momento para que Italia tenga una crisis de gobierno con los problemas que tiene tanto económicos como con la pandemia, que son bastante similares a la situación de España, pues se han visto con esta crisis de gobierno, entre otras cosas porque el partido de Matteo Renzi, el antiguo primer ministro que salió del Partido Demócrata y fundó un nuevo partido, una nueva fuerza política que se llama Italia Viva, que formaba parte de la coalición de gobierno, pues decidió salirse de esa coalición y, digamos, plantear esta moción de confianza, y ha hecho pues tambalearse al gobierno de Giuseppe Conte. Ayer hubo una votación en el Congreso y Conte logró la mayoría, pero realmente la clave está en la votación de hoy en el Senado, en la que no tiene garantizado los votos para superar esta moción de confianza, entre otras cosas porque está en duda qué va a pasar con los senadores del partido de Matteo Renzi, ¿no? Hay posibilidades de que se abstengan. En fin, la política italiana siempre tiene muchos recovecos y muchas sorpresas de última hora, con lo cual la situación se mantiene abierta, pero hay cierto temor de que al final Giuseppe Conte no sea capaz de superar esta votación y esto provoque una crisis de gobierno en una situación muy, muy complicada para Italia, porque se vería abocada bien a una nueva negociación o a unas nuevas elecciones que en este momento preciso parecen difíciles de organizar, unas elecciones generales con una Italia pues también con unas restricciones de movilidad y con unas medidas contra la pandemia muy, muy intensas. Y bueno, vamos a ver qué pasa, pero preocupación por lo que puede pasar en el gobierno de Italia. Oye, también Estados Unidos, que tiene su propio capítulo en nuestra agenda, Estados Unidos con varias cosas. Trump está preparando una lista bomba de 100 indultos de última hora y todavía sigue dando síntomas de torpedear la transición y el camino de Joe Biden, ¿no? Sí, realmente Donald Trump, que sigue dando titulares casi cada día a pesar de que está ya realmente en la puerta de salida. De hecho, hoy mismo, este 19 de enero, está previsto que abandone la Casa Blanca porque ya ha dicho que no va a asistir a la toma de posesión de Joe Biden y desde luego va a salir haciendo todo el ruido posible. Entre otras cosas, todos los medios están especulando en las últimas horas sobre la lista de 100 indultos que ya tendría o preparada o estaría a punto de hacer pública el presidente estadounidense, indultos sobre los que hay pues muchas especulaciones y mucha expectación. Está previsto o se piensa que desde luego va a haber nombres muy llamativos. En concreto, se habla de que podría dar un indulto preventivo a sus propias familias. Incluso se ha hablado de a él mismo. Esta es una de las cosas que realmente tienen ascuas, digamos, a buena parte de los medios y de los analistas. También hay nombres bastante conocidos. Se habla también, por ejemplo, de Steve Bannon, este asesor tan vinculado a las ideas de extrema derecha que ayudó de forma bastante importante a Donald Trump en su elección hace 4 años. Hay muchos nombres en esta lista que de momento, ya te digo, son especulaciones, pero está previsto que en estas horas se haga público el contenido de los 100 indultos y que ya te digo que podría incluso incluir al propio Donald Trump, aunque bueno, parece que los asesores le han recomendado que no lo haga porque esa especie de indulto preventivo podría dar a entender una cierta asunción de culpabilidad, ¿no? Pero desde luego Donald Trump sigue empeñado o sigue intentando además dejar un legado que sobre todo dificulte lo máximo posible el camino y, digamos, las reformas que podría emprender Joe Biden. Ayer ya hablábamos de que el nuevo presidente estadounidense tiene previsto, en cuanto se ha nombrado, prácticamente firmar una serie de órdenes y de adoptar una serie de medidas para intentar contrarrestar, pero por ejemplo en política exterior le va a costar bastante, ¿no? En este sentido, el secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, se ha encargado de dejar, como decían algunos medios, varios campos minados. Había un artículo del New York Times que era bastante sarcástico en este tema y decía que el secretario de Estado de Pompeo no había dejado ningún puente sin quemar, ¿no? Es decir, todos los puentes que podía haber dejado para facilitar la transición y para que Joe Biden pudiera llevar a cabo su propia política exterior, pues los había intentado quemar y realmente para dificultar. Con lo cual, bueno, vamos a ver, todavía hay bastante en juego, todavía hay esta gran expectación y esta tensión con respecto a la toma de posesión de Joe Biden, pero estamos asistiendo a los últimos coletazos de la administración de
Donald Trump, que de hecho este mismo fin de semana se ha ido también con las últimas ejecuciones de reo, ¿no? Este mismo sábado ejecutó al último, digamos, condenado a muerte que tenía previsto, y que desde que se restableció el propio gobierno de Trump restableció, digamos, las ejecuciones por orden federal, ha ejecutado nada menos que a 13 detenidos, que es más de lo que había hecho ningún presidente pues en las últimas décadas, pero hay que remontarse muy lejos para tener un presidente que haya firmado tantas ejecuciones, además en apenas 6 meses, y entre otras cosas ejecutó también hace un par de semanas a Lisa Montgomery, que es la primera mujer que sufre la pena de muerte en Estados Unidos en los últimos 70 años, con lo cual, desde luego, Donald Trump está procurando dejar su legado en todo lo alto. Oye, ¿y qué es lo que ha ocurrido en Alemania? También han elegido ya el sucesor para Merkel, ¿no? Sí, esta era una elección interna, porque realmente más que el sucesor de Merkel, que ahora te explico por qué no es exactamente seguro que vaya a ser el sucesor de Merkel, pero sí es el nuevo presidente de la CDU, del partido de la democracia cristiana alemana, ¿no? El partido de Angela Merkel. Angela Merkel ya es conocido que va a abandonar la escena política en este 2021, y en este sentido pues la elección del nuevo presidente del partido pues será vista como un poco un indicativo, una señal de hacia dónde podría ir la política alemana. Ha sido elegido finalmente Armin Laschet, que era un candidato, pues digamos de los 3 que optaban al puesto, que estaban también Friedrich Merz y Norbert Röttgen. Es quizá el más continuista, parece, o sea, al menos es lo que creen los medios, con, digamos, el legado de Angela Merkel. Estaba la posibilidad de que saliera elegido Friedrich Merz, que era un político mucho más conservador y que hubiera indicado claramente un giro más a la derecha de la CDU, pero finalmente la victoria ha sido para Laschet, ha sido una victoria ajustada, no con demasiada diferencia, con lo cual no se puede hablar de un mandato. De hecho, algunos medios advierten de que la CDU pues está también hasta cierto punto dividida en estas dos almas, pero bueno, de momento este es el sucesor al frente del partido, que no quiere decir automáticamente que vaya a ser el candidato a la Cancillería y el nuevo jefe de gobierno en Alemania, ¿no? Ya que la CDU gobierna también en coalición con otro partido y en fin, con sus aliados más cercanos, y en este sentido hay todavía cierta expectativa y cierta incertidumbre sobre quién puede ser el candidato a las elecciones, porque entre otras cosas Laschet no es demasiado popular y podría haber algún otro candidato, pero bueno, este es uno de las personas que claramente va a dominar la política alemana en el futuro, y bueno, será uno de los encargados de dirigir y de desde luego de influir en el liderazgo alemán y en la política europea. Bueno, pues seguimos aquí en la cafetera, que tenemos algunas cosas también muy interesantes que contaros, porque ya sabéis que cada día intentamos buscar entre los oyentes de la cafetera protagonistas, gente que está haciendo cosas, que tiene iniciativas que nos parece que merece la pena ser reseñadas, que nos ayudan también a entender un poquito mejor el mundo y sobre todo que nos demuestran que la ciudadanía no se para, que la gente tiene una capacidad extraordinaria para empujar, para sacar adelante proyectos, y muchos de ellos son muy constructivos. La gente de la cafetera que hace cosas. Kama Sutra, does it suit you? Your velvet dress is slipping on. Would you stay with me? It's coming through you, never knew how much it meant when you spoke to me. Bueno, él es Fernando y nos puso un mensaje, nos contó una iniciativa que está impulsando en el colegio donde trabaja. Fernando, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal?
Fernando ha montado todo un sistema para hacer compost. Trabaja en un comedor escolar, ¿no? Trabajas en un comedor escolar. Sí. Yo soy el coordinador de un comedor escolar de aquí de Elche. Lo primero que quería decirte que no lo he puesto yo en marcha. Digamos que esto es un trabajo de toda la comunidad, tanto de la dirección del centro como de otros colectivos como Ecologistas en Acción, como la Universidad Miguel Hernández y sobre todo con la gente que trabajamos diariamente en el comedor, que somos los que estamos impulsando desde abajo este proyecto. Y entonces estáis impulsando un proyecto para compostar todos los residuos orgánicos que se producen en el comedor escolar. Lleváis 30 días siendo 100% sostenibles, ¿no? Sí, bueno, esto viene desde febrero del año pasado, donde un proyecto a través de Ecologistas en Acción y la Universidad Miguel Hernández se puso en marcha en este cole, se paró todo por el confinamiento. Y ahora en noviembre, después del inicio del cole, donde estábamos aquí con muchos reajustes, ¿no?, de protocolos y de seguridad, al final hemos conseguido arrancar de nuevo y lo hemos hecho con todas las ganas. O sea, empezamos en febrero haciendo un proyecto donde los niños traían compostaje una vez a la semana, los grupos de quinto y sexto, o sea que era, digamos que un compostaje minoritario de algunas clases. Pero ahora en noviembre lo que hemos hecho es incrementar las composteras y ya que sabemos hacerlo, pues darle paso a que el colegio sea totalmente sostenible. Entonces estamos trabajando y de hecho mi llamada era para darlo a la luz y sobre todo para pedir colaboración tanto de la institución de aquí de Elche como invitar y animar a otros centros o en otras ciudades a que también puedan empezar este proyecto, que es un proyecto de educación ambiental para que el cole integre actividades dentro de su horario lectivo. O sea que, en definitiva, es un cambio radical del panorama educativo de España, digamos. Pero pedagógicamente me parece maravilloso porque compromete también a los críos, ¿no? Los críos participan. Exactamente. Es un trabajo totalmente educativo para los niños. O sea, nosotros empezamos hace 5 años retomando un huerto pequeñito que teníamos aquí en el cole, lo retomó el comedor escolar y empezamos a hacer actividades de educación ambiental dentro de nuestro huerto. Por aquel entonces empecé yo a practicar el compostaje. Empecé yo personalmente con los restos de mi casa y algunos restos que iban saliendo de cocina a practicar el compostaje y fuimos aprendiendo. Y el año pasado, gracias a Raúl Moral, que es un catedrático de la Universidad aquí de Elche, nos enseñó a compostar totalmente todos los restos orgánicos que se generan. Todos, no solo los vegetales y demás, sino carnes, cítricos, de todo, pescados. Entonces, estamos consiguiendo que todo lo que genera el comedor, todo, los restos de los niños que terminan de comer y no se han comido la mitad del plato, y eso luego va a un cubo de basura que, de normal en todo el mundo, lo que hace es sacarlo con bolsas de basuras a un contenedor que está en la calle y después se lleva a unas plantas de reciclaje donde allí se trata. Lamentablemente hoy en día la problemática es que esas plantas no están generando o no se está trabajando correctamente y ya hay en Europa una legislación que desde el 2020 legisla esto y nos están multando ya en España por no llegar a ese 50% del porcentaje que tenemos que generar en las plantas de reciclaje para que se gestione bien esos residuos. Por lo tanto, nosotros lo que estamos consiguiendo es que no vamos a llevar esa materia orgánica que luego al final va a una montaña, a un vertedero y crea todos los problemas de contaminación que tenemos hoy en día. Por lo tanto, nuestro cole está trabajando a nivel de la sostenibilidad del planeta, estamos ayudando a que el planeta no esté tan contaminado y por lo tanto creo que es un enseñamiento, un aprendizaje para los niños brutal que conforme se están haciendo mayores están viendo día a día, porque lo están trabajando ellos día a día, el cómo se genera o cómo se gestiona sus propios residuos, sus propios restos. Pues es verdad, fijaos, dice Nativo en el chat del programa donde conversan los oyentes, que se puede acceder a través de la app de la cafetera, y dice, oye, me encanta esto que escucho porque en el cole de mis hijas tenemos la suerte de tener un huerto dentro del colegio, un pedazo de huerto espectacular, es un colegio público, y dice, y tenemos ahí un huerto de acceso para la gente, así que hay algunos colegios que se podrían sumar a una iniciativa como esta. Y esto que me dices, Fernando, una cosa que te quiero preguntar, ¿es muy
complicado? ¿Qué es lo que necesita el colegio para desarrollar una iniciativa como esta? Vale, lo primero de todo es tener ganas de conseguir sacar adelante el proyecto. Y lógicamente es un proyecto de la comunidad educativa, no puede ser de una persona sola. Sí puede ser el que alguien inicie, impulse. En este caso yo pues he puesto muchas ganas a que esto saliera adelante, pero también he buscado muchos apoyos. Te puedo comentar que hay papás aquí en el cole que trabajan en el ayuntamiento, por ejemplo, y son jardineros que han empezado a ayudarnos y a traer restos de poda para poder compostar y hacer el compostaje correctamente. Eso es un ejemplo. Luego, la comunidad educativa, pues eso, la dirección del centro también puede apoyar pidiéndole a la institución municipal restos orgánicos de poda para ese material, porque el compostaje se realiza básicamente con una serie de ingredientes, ¿no? Que son los restos orgánicos, la materia orgánica que desechamos o que no queremos, que no nos comemos, digamos, que al final va a un cubo, eso se composta gracias a otra capa seca que se llama material estructurante, que es una capa de restos también orgánicos, pero en este caso seco. Y entonces, a partir de ahí tenemos microorganismos que van a aparecer de la tierra y después tenemos oxígeno y agua. Y pues el compostaje se genera gracias a un proceso químico donde tiene que haber una cierta humedad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, los elementos son esos. En un comedor escolar se generan que tenéis como unos cubos con unos orificios, que supongo que es lo que utilizáis para almacenarlos. Lo que tú me has visto, digamos, en mi red social, que lo publiqué ayer o antes de ayer, es la primera compostera que yo empecé a hacer para experimentar yo personalmente. Y esa es la que utilizo yo diariamente para traer, bueno, diariamente, cada 2 o 3 días me traigo mis restos de casa y los traigo al cole y los composto en ese cubito que ves. Es un cubo de basura normal de una cocina, que yo lo saqué al huerto y ahí es donde he practicado. Pero digamos que nuestro panorama actual son de 8 composteras, pues eso, unas 4, ahora mismo tenemos 4 de 400 litros, 4 de 600, 700 litros. En general, al final, entre unas composteras y otras tenemos 10 composteras. Para seguir trabajando el proyecto y conseguir ser totalmente sostenible, estamos trabajando para conseguir ayudas tanto a nivel municipal como ya nos hemos puesto en contacto con la Consellería para que nos traigan composteras más grandes, porque ahora mismo, si queremos seguir el proyecto, que esta es la idea de seguir siendo sostenibles, necesitamos más espacio para seguir echando los restos. Porque la problemática principal es que generamos muchos restos. O sea, los residuos que se generan diariamente son brutales y la gente debe de saber que esos restos, con un buen trabajo, se podrían compostar y generar abono que luego se retroalimentaría al huerto, a los parques municipales, etcétera. O sea, que es una llamada de atención también para que más gente se anime a pedir esta colaboración del ayuntamiento, que lo pongan, que pongan composteras comunitarias en los parques, en los colegios se haga una gestión de los residuos mucho mayor, que realmente lo podrían hacer, porque en los parques y jardines de todas las ciudades se generan multitud de kilos de restos de poda, que son lo que realmente se necesita para compostar. O sea que es una llamada también, pues eso, para pedir colaboración. Si nos están escuchando las instituciones, la semana que viene vendrá a este cole Mireia Moyá, la consellera de Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana. Nos visitará porque nos han aportado, nos van a traer unas composteras más grandes que necesitábamos. En general, necesitamos que todos nos ayudemos, que esa es, digamos, la filosofía que transmite también este proyecto, que se trata de convivir y compartir y ser respetuosos con el medio ambiente. Pues muy importante, es necesaria la ayuda de las administraciones, del ayuntamiento, es muy importante el compromiso de los centros escolares. Vamos a pasar esta entrevista a Juancho López Duralde, diputado, vamos a pasarla también a nuestro grupo. Tenemos un grupo en la cafetera compuesto por trabajadores de lo público, que hay desde docentes hasta gente en las administraciones, para que se vaya extendiendo esta idea tan interesante. Fernando Sanz, gracias de corazón, te lo agradezco muchísimo que nos escribieras esta iniciativa y que nos la cuentes. Pues muchas gracias, que sepas que soy un admirador tuyo de hace muchos años, he sido mecenas, os escucho y enhorabuena por vuestro trabajo y vuestro programa. Pues enhorabuena a ti, gracias Fernando, un abrazo fuerte. Would you stay with me?
encanta porque los cafeteros hacen cosas. Entonces nos escriben y nos dicen, oye, estoy lanzando un proyecto, impulsando, pero nos encontramos con algunos frenos en las administraciones. Y me encanta ver que se hacen cosas tan interesantes como estas, que además, oye, no solamente por lo pedagógico para los críos, es que tan vital para comprender también la responsabilidad en el consumo, en la basura que tiramos, en los desechos que generamos. Yo alucino, ahora que dividimos aquí en casa, montamos un centro de reciclaje que nos ocupa, quitamos el lavaplatos y pusimos un centro de reciclaje con varios cubos, con varias... Y es alucinante ver la cantidad de basura que se genera en un domicilio. Cuando vas a la compra, cuando la cantidad de envases, de cosas que tiras, que pasan a la basura, definitivamente es una cosa terrorífica. Y está muy bien que tomemos conciencia de esto, ¿no? Me encanta. Sobre todo que no nos olvidemos, con todo esto de la pandemia y estas cosas, que no nos olvidemos de las cosas importantes que antes de la pandemia eran muy importantes. Totalmente. Tomar conciencia también es verdad, desde que se separa la basura eres consciente de qué parte, digamos, o de cuáles son las bolsas que se llenan antes, ¿no? Y a veces te sorprende la de envases, la rapidez y la facilidad con la que se llena, las tienes que tirar, por lo menos en nuestro caso, en casa es mucho más habitual que se tiren varias veces a la semana las de envases que las de residuos orgánicos. Y claro, te hace replantear, incluso te debería pues influir a la hora de hacer la compra, ¿no? Para intentar reducir ese nivel de embalaje muchas veces excesivo. Absolutamente. Bueno, ya sabéis que hay un email para este tipo de cosas. laresistenciacafetera@gmail.com. laresistenciacafetera@gmail.com. Esta temporada nos hemos propuesto además ser especialmente participativos. Allí podéis enviarnos desde sugerencias para el programa, cómo os encontráis, hasta las ideas para el relato de los viernes. Podéis enviarnos también iniciativas como esta de los cafeteros, hacen cosas y nos interesa mucho ver qué estáis haciendo, qué está haciendo nuestra comunidad de la cafetera. Bueno, pues a mí me gusta mucho. Me gusta ver que en la cafetera se hacen cosas. Oye, que ya lo he dicho antes, que le vamos a dar nuestro libro, Náufragos sin tierra, de Yolanda Álvarez. Fue la única suscriptora que llegó ayer, libro que se ha llevado. Náufragos sin tierra, de Yolanda Álvarez. Y para hoy, a algún suscriptor que llegue, ¿Dónde está nuestro pan?, de Abel Aparicio, que es una novela fantástica y que seguro que os va a entusiasmar. Así que... La cafetera hace cosas, ¿no? Claro, me parece que es en lo simbólico, nos ayuda también a dar ese pequeño empujón a algunos suscriptores que están ahí dudando, que dicen, bueno, que tengan una buena ocasión para hacerlo, y nos parece que los libros hay que socializarlos. Me da mucha pena a mí cuando muchas veces pasan, además aquí llegan un montón de libros que son muy interesantes, que son muy buenos, y como no tenemos un espacio específico para la literatura, muchas veces llegan, los leemos y están relacionados con la política o tienen alguna derivada que nos parece que de la que se puede sacar algún partido así en el ámbito que nosotros explicamos aquí en la cafetera, pues igual pueden tener un espacio, pero de otra manera, pues por lo menos que tengan recorrido. Y esta es una manera también de difundirlo un poquito y de hacer que pase de unas manos a otras, que nos parece que los libros ahí aparcados, pues... Así que esto vamos a hacer. Teníamos algún tema para sobremesa, ¿no? No sé si recordáis. ¿Tenemos por aquí guardado? ¿Alguna cosa? Bueno, yo ayer vi esa noticia que te mandé, que en un medio francés, hablando de los patinetes, que sé que te había gustado. ¿Cuál era? No recuerdo. Ay, sí. Bueno, un medio francés que se hacía eco de cómo en España se había prohibido el paso de los patinetes por las aceras. Ah, sí, en Le Petit Journal, sí, que decía los patinetes prohibidos en las aceras de toda España. Sí, ahí veo que reciben con buenos ojos en el resto del mundo que se vayan prohibiendo los patinetes. Sí. No sé si con buenos ojos, les llamaba la atención, desde luego. Igual han entrevistado a un tal Fernando Berlín. A ver si voy a empezar a hacer lobby. Si es que el problema es que no he hecho lobby. Manejando el poder que manejamos y el poco lobby que hemos hecho. Pero fíjate que ese va a ser un lema para la cafetera. Con el poder que tenemos y el poco lobby que hacemos. Ha habido una noticia que me ha parecido. Esto de los patinetes ya sabes que es tocar fibra sensible. Pero si hablas también de autocaravanas o de furgos, ya estás tocando el paquete de movilidad completo. Resulta que en Portugal han prohibido la pernocta.
fuera de los camping. El cabreo que tengo es monumental. Yo entiendo que siempre hay alguien que va en una furgo que es un cochino, pero si os cuento la cantidad de gente cerda que va en los coches y no se prohíbe la parada en playas, en no sé qué, porque ¿cuánta gente habéis visto haciendo pis entre dos coches en una playa? Hay quien espera a meterse en el agua, pero es que hay gente que no. Botellas tiradas en el aparcamiento, guarrerías, eso no tiene nada que ver con las caravanas. ¡Hala! Eso no se prohíbe. ¿Por qué se prohíben? La pernocta, porque la presión de los lobbies de los camping. Mira que hay camping que me gustan, que están ubicados en sitios preciosos, que están cuidados, y a la gente que le gusta la vida del camping, una vida colectiva, que llegas con tu casa a cuestas, me parece que es tan legítimo como aquellos que lo que nos gusta es pararnos en mitad de la nada y dejar el sitio cuando nos vamos como si no hubiéramos pasado por allí. En lugar las autoridades de estimular, de fomentar eso, lo que están haciendo es perseguirlo, cercenarlo, condenarlo. A mí me parece lamentable. Yo, fíjate que tengo, un claro compromiso con el cuidado del medio ambiente. ¿Pero qué es eso de prohibir estacionarse para pasar la noche, pernoctar? Oye, que lo limiten. Si dicen, no, es que llega la gente y se estaciona y se pasa un mes. Bueno, pues limítalo a 2 noches. Máximo 2 noches. Pero igual lo que prevalece es una cuestión más económica que ecologista. Es puramente económica, porque la realidad es que cualquiera que conoce gente en las furgonetas, en las autocaravanas, sabe que hay algún cerdo, porque siempre los hay, pero sabe que mayoritariamente es gente responsable y sensibilizada y además concienciada con que no quiere que te echen, no quieres tal. Entonces simplemente marca las normas, pero en lugar de eso, o incluso, sé más inteligente. Yo decía, se lo planteaba la gente de Castellote, decía esto, yo si fuera el alcalde de Castellote, lo primero que haría es decretarlo de libre tránsito para las caravanas, centro neurálgico global de la vida en caravana, venir aquí, eso sí, el que viene tiene que pasar por el ayuntamiento, pagar una tasa y llevarse un GPS, y al que pille yo echando una bolsa de basura, le localizo por satélite, y le meto un palo que lo levanto, y eso viene en las condiciones bien claritas, y con eso lo que hago es financiar el servicio. Una pequeña app que me diga dónde estás, dónde vas a pernoctar y que digas de tal a tal noche estoy aquí. Ahora, como pase uno de mis inspectores forestales y vea una sola bolsa allí, se te ha caído el pelo. Así que ya te puedes preocupar de no tirarla tú y de que como veas una bolsa tirada te la traes a un contenedor. O que como veas a alguien tirándole le llames la atención. Porque si no, al que se le va a caer el pelo va a ser a ti. Bueno, es una manera de perseguir que no haya excesos. Pero prohibirlo directamente, como han hecho en Portugal, es absurdo. Cuando tienes un colectivo de gente que quiere descubrir los lugares, caminarlos, que quiere conocer su gastronomía, porque luego esa gente se para y hace la compra, en algunos casos cocinarán en la furgo, pero otros quieren conocer los sitios, que son turistas potenciales, a lo mejor no consumen la cama del hotel, pero consumen otros servicios, y que luego además cuando descubren un sitio dicen, oye, pues la próxima vez quiero ir, pero más cómodamente, voy a ir al hotel, porque este sitio me ha parecido maravilloso, es decir, friendly, furgo friendly. Yo lo veo clarísimo. No es tan difícil tener buenas ideas de ese tipo. Es que estoy seguro en eso no vamos a tener debate, Fer, sí. Yo además creo que se tiene una tendencia, veo que en Portugal hacen lo mismo y es una lástima, ¿no? Esa obsesión por, literalmente, cuando hay algún tipo de conducta inapropiada, prohibir a todos, ¿no? Un comportamiento para intentar, pues eso, corregir el comportamiento de unos pocos o bueno, a lo mejor de no tan pocos. No sé cuál era realmente el argumento del gobierno portugués para adoptar esta prohibición, pero normalmente suele ser el comportamiento incívico o algún tipo de masificación. En lugar de intentar, pues eso, controlarlo, se opta por prohibirlo y creo que se le hace un flaco favor realmente. Y además no solucionas el problema de fondo, ¿no? Que a lo mejor es un problema más de civismo o de responsabilidad y que habría mejores maneras de encauzarlo o de por lo menos de afrontarlo. Ya les he dicho a los oyentes del Grupo Furgo que tenemos un Grupo Furgo. Tenemos un Grupo Furgo, un grupo de empleados públicos, un grupo de músicos oyentes de la cafetera, un grupo de expatriadas y expatriados de la cafetera, grupos diversos. Pues en el Grupo Furgo ya les he dicho que tendríamos que organizarnos para evitar que esto pase aquí en España. O concienciamos de alguna manera, oye, que se creen herramientas y que se gestione, que se administre eso de una forma sostenible. Oye, ¿no pasa con los coches aparcados? ¿No se han inventado un sistema como el SER, que van con coches, van vigilantes, apuntando, anotando en sus ordenadores, e incluso coches automatizados que van fotografiando las matrículas para ver que nadie se salta el control? Pues que se hagan controles de ese tipo. Si controles se pueden hacer, lo que no tiene sentido es que te empujen, porque en el fondo no es una prohibición, es que te empujan a ir a un camping.
que no es la forma de vacaciones que elegimos algunos ciudadanos. Honestamente, los que nos gusta acampar, nos gusta la acampada libre. Eso sí, dejamos el sitio exactamente igual. Y ese debería ser la conciencia. Y si no, paga una licencia. Oye, que te pidan una licencia, que te expidan una licencia. Pagas, da igual, 100 euros al año por acampada libre. Eso sí, tienes que darte un curso de 10 horas de concienciación, donde te ponen la norma, eres el responsable máximo, puedes ir a la cárcel, como se te ocurra hacer un fuego, como pues se te ocurra tirar una colilla, como se te ocurra tirar un basura, como no recojas la basura. O sea, que seas parte de la conciencia también y del colectivo que ayuda a recoger, yo qué sé. Pero prohibir directamente me parece lamentable. Bueno, yo creo que forma parte también de cómo tratar a la sociedad como infantilizada, ¿no? Puede ser. Entonces, yo creo que ahí la sociedad tenemos que demostrar que no lo somos, pero también es verdad que las instituciones tienen que confiar un poquito más en el ser humano, ¿no? Es verdad que por aquí decían que, claro, que en Cabo de Gata, cuando había acampada libre, dicen, se llenaba de basura. Bueno, pues que limiten pero eso, entonces ¿no? el problema era la falta de contenedores. Claro. O sea, lo que retrata es que la administración no es capaz de cubrir, y entonces prefiere prohibir, no es capaz de cubrir la demanda que hay. Y en todo caso, si lo que falta es conciencia, conciencie usted. Yo he visto en algunas playas, lo he visto además en Portugal, algunas playas donde te ponen peligro, no acercarse, esta es una zona de cría específica de un tipo de pájaro que se da aquí y está vallado con una cuerdecita. Oye, y la gente era, fíjate que no, la playa no era tampoco sin embargo esas zonas estaban súper cuidadas. La gente era súper responsable. Pero bueno. Oye, ayer tuve que ir a sacar el coche del hielo. Qué aventura. ¿Os parece que despidamos a las emisoras? Aunque Sí. sean las 10 y 4 minutos. Sí. Despedimos a las emisoras que difunden. Por si acaso, por si acaso queda alguna esperando. Que difunden este programa a través de sus parrillas. Gracias y perdonad por este programa va así un poco anárquico, pero esto es la cafetera. Kama Sutra, does it suit you? Your velvet dress is sleeping on. Dice Conde, es que yo no confío en la gente por mucho curso que hagan. Bueno, pero entonces no confías también en los guardas forestales ni confías. Buscar maneras de hacer responsable, ¿no? De responsabilizar a las conductas, a las malas conductas. No, es decir, yo te aseguro. Sobre todo porque no se puede, o sea, si tratas a la gente de manera infantil, aunque quieras, no puedes controlar a todo el mundo. O sea, que ni siquiera estas medidas pueden hacer algo, pueden cumplir su objetivo, ¿no? Entonces, al final, o tomamos responsabilidad la ciudadanía y confiamos también en la gente, en la ciudadanía, o por mucha provisión que hagas, al final siempre va a haber alguien que se lo salte. Siempre. Total. Es que tenía yo una desconexión en las radios, pero la quité en Navidades, para que no me despertase todos los días. Y entonces ahora la voy a volver a poner una alarmita. Pero, bueno, pues en efecto dice, no, pero es que, dice, es que no nos podemos fiar de los cursos, la gente serviría siendo igual. Nada, a mí me parece lamentable, me parece impresentable estas prohibiciones. Oye, si viajas en autocaravana es para poder pararte donde quieras, si no ya viajas en coche y te paras donde te dicen, entonces ya te vas a hoteles. Que para eso, pues, claro, si al final todo pasa por eso, ¿eh? No, evidentemente. Vete a un hotel. Hombre, hicieron un programa en Salvados, creo que era, o en una investigación de estos, de Antena 3, una cosa de esas que ponen por las noches raras, en el que algunos concejales de turismo en los ayuntamientos eran propietarios del camping y eran los pueblos donde se había prohibido la acampada libre. Casualidades. Entonces, ostras, es que decían, no, pero es claro, la economía de la zona. Hombre, la economía de la zona no, la economía tuya. La economía de la zona es otra cosa. Pero, en fin. Y luego está también ese debate de quién tiene más derechos sobre una tierra, ¿no? Es decir, es que vienen a invadirnos y vienen a nuestro pueblo y no dejan nada de dinero. O sea, está un poco ese debate, ¿no? Realmente, el suelo, la tierra, o los encantos naturales, o los sitios bonitos o agradables, son propiedad de quienes viven ahí o tienen... pues está un poco ese debate también. ¿Tú qué quieres? ¿Abrir aquí un melón? Un melón curioso. De hostias, pum, pum, o sea, tú quieres tocar ahí lo que... O sea, vamos a intentar contener... Que si no podemos volver a... ¿Sabes? Ni a Valderrobres, ni a Castilla. Es un debate.
es un debate bien interesante, pero es igual que si yo digo, a ver, venís aquí al barrio, ¿dónde vienen aquí a salir? A Malasaña, que salen ahí. Bueno, que tuve que ir a recoger el coche. Vaya lío, me fui en taxi, que tenía que dejar al pequeño Fer, y entonces ya de camino le dije al taxista, pase por delante del coche, si no le importa, que voy a ver si me bajo o no, porque depende de cómo esté. Y entonces había una montaña de hielo rígido a mi alrededor. Y entonces le dije, bueno, déjeme aquí, voy a intentar a ver si lo puedo mover, porque... Y entonces le eché una cosa a las ruedas, de esa que dicen que no sirve para nada, buscando en Google, pero como lo tenía en el maletero, que lo llevábamos ahí, unas cadenas líquidas, de esas que las echas en spray. ¿Sabéis lo que es? Sí, algo he visto, nunca es las he probado. Es como un spray pero... que supuestamente mejora el agarre durante unos minutos, solamente durante unos minutos, dicen que no dura mucho, dicen en Google. Y entonces dije, bueno, pues como tengo esto en el maletero, me hinché a echarle a las ruedas. Es una especie de resina que cubre las ruedas, la echas en un spray así y evita que patinen en el primer momento. Dicen que hay muchas críticas en la red, eso es inseguro, eso tal, no sé qué, patina un montón, tal, no sé cuántos, pero en un primer momento dicen que agarra, decían en Google. Entonces dije yo, bueno, si solo es para sacarlo de aquí y estoy rodeado de hielo, pues voy a echar eso. Y entonces eché eso, quité un poco y hice un ejercicio. La plaza de detrás de mí se había quedado un poco vacía, entonces solamente tenía como un palmo de hielo. Mientras que frente a mí había como 2 palmazos, pero unas rocazas de hielo que te cagas. Entonces dije, voy a aprovechar que debajo de mi coche no hay hielo para salir pegando un acelerón del copón hacia atrás, a lo aragonés, a lo castellote, salgo derrapando hacia atrás y así cuando me suba sobre el hielo, la adherencia ya da igual, porque la inercia me va a tirar para atrás y ya salgo por esa plaza. Y entonces el espectáculo que monté fue digno de categoría. Teníais que ver ahí a Berlín, que se puso el sombrero así como para atrás, la gorra para atrás, imaginaros. Se colocó las gafas, metió la marcha, sacó el brazo por la ventanilla mirando a ver si no golpeaba los bloques de hielo. Pegué un derrapazo para atrás que te cagas. Le metí un hostiazo al coche por debajo que me miraba toda la calle diciendo, pero este tío tronado. Y saqué el coche todo orgulloso. Y dije, pues ahí se va a quedar la nieve esa, el cacho hielo ese. Eso sí, intenté despejar un poquito con llevaba una tapa de una caja en el maletero y la reventé, que era de Maripi, se está enterando por esta conversación. La reventé en 7 trozos porque intenté hacer palanca y entonces me saltó un ojo a la frente, así me hizo una herida y dije, aquí hemos parado ya. Fue un espectáculo. Bueno, pues ¿sabéis lo peor de todo? Que cuando había sacado el coche miro al semáforo todo orgulloso con mi brazo fuera después de haber dado marcha atrás, derrapando y saliendo humo de las ruedas y patinando entre el hielo y golpeando los bajos del coche, y cuando miro el semáforo que estaba a unos 3 metros después había un grupo de 12 trabajadores con palas mirándome con cara de este tío es idiota. Soy español. Fue un momento mágico. Sí, amigos, esto es como tropezarse. ¿Nunca os habéis caído en público? De eso que te caes y te levantas como, no ha pasado nada, no ha pasado nada, solo me he roto el pie. Ya, ¿cuál es la mejor manera de levantar? No me he hecho daño, solo me sangra. No, pero esta sangre no es nada, esto no es nada. Se me ha caído un trozo de gafa en el ojo. A mí me pasó una vez cuando me dieron con un balón de baloncesto, entonces en mi cara notaba todas las rayas del balón de baloncesto, pero como era tan vergonzosa, claro, la gente se quedó flipando en plan, joder, qué hostia le han dado en la cara. Y yo, no ha pasado, no, estoy bien, pero estaba jodida. Digo, noto todas las marcas del balón. Sí, como dice Elena. La dignidad estaba más dolida todavía que el cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que te duele algo, no? La dignidad, dice Elena, esa reacción de fingir que no te duele, darte la vuelta y ponerte a llorar. Bueno, irte al baño y llorar, sí. Sí. Buah, qué mal. Dice, y buscar... ¿Por qué nos da la vergüenza eso? Pues porque la gente se descojona. O sea, hay gente muy buena que se preocupa, que se acerca súper tal, pero hay gente que le brota de dentro esa pequeña malicia así de, hoy has sido tú y no yo. Y entonces se ríe ahí maliciosamente y dice, vaya hostia, se ha metido, ¿lo has visto? Hombre, salvo que sea un hostiazo de esos que se golpea la cabeza o alguna cosa de esas, ¿no? Ostras, dice Diego. Pero es verdad. Los vídeos de voleibol en la cabeza y me mareé. Hay mucha gente que les hace gracia. A mí personalmente no me gustan demasiado, me da como mal cuerpo, pero hay mucha gente que se ríe, es un clásico. Es los vídeos de caídas. Sí. De caídas o de golpes que se da la gente. Mira, dice Ricardo, tremenda galleta me pegué yo con una columna de la universidad y seguí caminando como si nada
porque soy español y mucho español. Dice, porque nadie me vio. Y yo hice ahí como... Pero es verdad, Ricardo, eso... O comerte una señal de tráfico, como dice Rodrigo. Dice, me comí una señal de tráfico con la cara y hasta yo me reí. Joder, cuando vas con el móvil distraído, mira que es peligroso además ir con el móvil por la calle y te pegas de pronto unos golpazos o te pita un coche y dices, joder. Dice Pablo que eso de disimular es el miedo ancestral a que el grupo te expulse de la tribu por torpe. Empezamos con el psicoanálisis, ¿eh? Mary, mira lo que he puesto como nuevo efecto de sonido. Me lo he instalado. Ayer dediqué un rato a esto, a instalar un nuevo efecto de sonido. Lo tenía ahí, pero tenía que ir a YouTube cada vez que lo quería poner. Entonces ya lo he instalado como en la mesa de efectos. ¿Qué te parece? Junto a los grillos aparece alguien por la puerta. Suenan truenos en el alma y tienes una epifanía. Luego está también la flecha del mecenas y luego está los miedos de la Mary. ¿Qué te parece? Y te falta el oh yeah. ¿El oh yeah no era este? El yellow, ¿no? No. Ay, igual me lo he liquidado para poner el reloj del psicoterapeuta. La de la manada de caballos. Sí, me lo he debido liquidar para el reloj de psicoterapeuta. ¿Qué se le va a hacer? No siempre se gana. Así vamos, queridas amigas. En la sobremesa de la cafetera, allí donde nos juntamos con la familia de este programa y donde charlamos de la vida y las puertas de cristal. Bueno, yo tengo una con eso. Tengo una historia. Pero tú has sido muy con las puertas de cristal todo el mundo tiene alguna. A ver, yo era como Walter Mitty. Yo vivía en mi mundo y era feliz. Hasta que me despertasteis, cabrones. Sois claro. El Matrix, sois la fucking píldora azul del claro, Matrix. ¿Quieres volver a probar filetes artificiales en el mundo de Matrix? Te podemos devolver a Matrix. Podemos llamar Yo abrí una puerta de cristal con la nariz. Oh. Sí. Cuéntanos más, Mary. No, nada, estábamos jugando, no sé cuántos años tenía, pero estábamos varios niños jugando y estábamos en una casa que tenía así un jardincito y entonces la puerta que daba del jardín a la casa era de cristal. Estaba cerrada, o medio cerrada, porque no creo que mi nariz fuese tan fuerte. Bueno, yo no la vi y entonces iba la primera y se abrió gracias a mí. La nariz me empezó a chorrear de sangre. Solo se paró una persona y el resto, como vieron la puerta abierta, siguieron corriendo. ¡Hala! Dice Pablo, con la nariz, dice, qué fina que es. No sé, porque esto Pablo que dice cosas. Olga dice que una vez persiguiendo a un chico, dice una oyente de la cafetera, en el chat de la cafetera, al que podéis acceder a través de la app, como sabéis. Dice Olga, yo rompí una puerta de cristal por correr detrás de un chico. Y entonces pregunta Pipistrelo a continuación, ¿pero valió la pena, Olga? Dice, hombre, tenía 13 añitos. Sí. Dice Juanjo, yo cuando tenía 6 me puse unos esquís en Sierra Nevada y fui ladera para abajo sin control. Me tragué una esquiadora sueca que me salvó con el tortazo de seguir cayendo hacia el valle. Ahí dejé mi afición al esquí. Bueno, lo de chocarte con gente también. Hombre, yo me partí la tibia y el peroné esquiando precisamente por eso, por evitar un incidente internacional como el de la sueca. Entonces me había dicho mi amigo Pablo, me dijo, ten cuidado que eso ya no es nieve virgen, eso es hielo puro a estas horas de la mañana. Muy prontito acabamos de llegar a la estación de esquí. Habíamos ido a esquiar con el colegio un fin de semana, un sábado por la mañana. Una actividad, no sé cómo surgió esa historia, y venía un monitor del colegio, un profesor, que era mi profesor don Javier, que tenía un mal humor que te cagas. Había sido cura. Y entonces, bueno, don Javier me vio cuando ya me estaban bajando en camilla. O sea, yo iba bajando tranquilamente, luciéndome, y entonces había una chica esquiando estupenda en medio de la pista. Y entonces yo dije, me voy a lucir por la nieve virgen. Ay. Y sin haber escuchado los consejos sabios de mi amigo Pablo, y entonces me pegué un trompazo, o sea, partí el esquí, me partí la tibia y el peroné, o sea, me pegué un porrazo que te cagas porque... ¿Partiste el esquí? Joder, es que entre la fijación y el esquí.
Se partió, saltó por los aires con la bota. Una pasada, se me retorció, bueno, fue un hostiazo que te cagas. Y entonces, pero ¿sabes qué pasa? Que es que subí con un equipo que teníamos en casa, antiguo. Dijo mi madre, pues vamos a pedirle a no sé quién, tal. Tenemos estos aquí, que no sé si eran de tu padre, unos esquís de los años de la polca, de esos que no habían comprobado ni el peso ni nada. Y entonces no me saltó la fijación. Y entonces, bueno... Fue como, o sea, ¿cómo fue el porrazo? ¿Qué va? Dicen, ¿te ligaste a la chica? Dice Rodrigo, ¿qué va? Si se marchó. Vio el incidente y dijo, aquí hay problemas. Esta gente, estos españoles problemáticos. Ni siquiera te chocaste con ella. Nada, no, yo la evité, la esquivé, entonces salí a lucirme y como buen español, muy español, pues me partí la tibia del peroné. Y entonces claro, porque... me bajaron, fue un espectáculo, unos socorristas en una camilla de esas deslizantes, o sea, me tumbaron, me pusieron una cosa alrededor de la pierna, yo iba ahí y le dije a mi amigo Pablo, hazme fotos por lo menos, vamos a sacar de esto una anécdota. Y entonces pasé un frío que te cagas, me pusieron una manta de esas doradas de la nieve y cuando me llevaron al centro de primeros auxilios de allí de la estación, de Navacerrada. Y entonces me miró y el tío dijo, bueno, aquí no tengo máquina de rayos X, dice, yo diría que tienes una rotura, entonces dice, acércate al hospital y que te hagan una radiografía. Entonces mi profesor don Javier, yo llevaba todavía la otra bota de esquí puesta, que pesaba un huevo. Don Javier? No, es que nos obligaba a llamarle don Javier, que tenía... Y todavía hoy le sigues llamando don Javier, ¿no? Y con miedo, con susto. No, lo que pasa es que... Se parece, ¿no? Sí, entonces... don Javier me cogió así, de eso que le echas un brazo alrededor del hombro. Era un señor muy orondo, muy grande y muy malhumorado, de León. Dice que había pasado, le faltaba un trocito de dedo y entonces con el dedo así te pegabas y capones. Y entonces don Javier me cogía así por el hombro, la verdad muy cariñoso porque oye, me ayudó a ir hasta el autobús. Con toda la mala suerte que yo tenía que ir saltando con la otra bota. Claro, don Javier no sabía que yo no podía tomar impulso, porque en una bota de esquí no puedes flexionar el pie dentro. Entonces yo iba como buenamente podía hasta que tropecé. Y me metí un hostiazo en el aparcamiento. Claro, apoyé el pie que tenía roto. Entonces ya vi las estrellas y ya me bajaron directamente al hospital. Y en el hospital tibia y peroné partida. Un espectáculo. Estuve allí en la cama un montón de tiempo. Ojo, es que lo que pueden hacer también los nervios. Mira, dice Ayla, yo iba hablando cual enamorada con 14 años con un chico que me molaba. Iba hacia el instituto y me estampé con toda la cabeza en la señal que había en la acera. Me dolió más la situación que la hostia. Pero te estaba viendo. Es que, claro, llega un momento que no controlas tu cuerpo, claro, como estás tan nerviosa. Wow. A mí me pasó un día entrando en un cine, que mis hijos todavía lo recuerdan y se ríen. Entrando en un cine, iba yo delante, íbamos todos a ver una película y claro, ya estaba oscuro. Entonces entré y era uno de estos cines que entrabas en la puerta y luego enseguida había un pasillo a la izquierda y yo no me di cuenta y fui directa a la pared de frente. Oh. Claro, eso delante de tus hijos además es muy por lo menos mala. estaba oscuro. O mis hijos lo vieron, pero nadie más. Esas cosas es mejor que no las vean, porque luego las utilizan. Las utilizan en tu contra. Así es la vida, que nos vamos balanceando entre el miedo al ridículo, el miedo a meter la pata y nos llenamos de miedos la mochila y luego a nadie le importa que te estampes contra un cristal, contra una señal, que te rompas la tibia por salvar la situación. Da igual, si a la gente le da igual. No, son cosas que pasan también, ¿no? Es la vida. La vida está llena de cosas de estas. El otro día pensé una cosa interesante sobre la vida. Sobre la vida y sobre estos miedos que con los que nos vamos equipando. Cuando pasan los años, claro, te vas haciendo mayor, vas teniendo cada vez más miedos. Cuando eres joven todo te parece posible y sencillo, ¿no? Y a medida que te vas haciendo mayor, de pronto vas cogiendo estas pequeñas manías, estas pequeñas piedras telarañas en la mochila y luego tienes que convivir con ellas. Bueno, como dice Elena Noruega, ¿no? Que los miedos no nos impidan vivir. No. Ay, es peor romperse el corazón que romperse la nariz contra un cristal, dice Pablo. Eso es... Bueno, duele, ¿eh? Mira, la nariz duele. Oye, estáis sacando un montón de caídas, fíjate. Todo humano tiene una caída en su mochila. Hortense tenía 14 años, nos llevaron a las pistas de Alcalá de la Selva. El trineo era un plástico en las posaderas y botas de derrame suela de tocino, dice Hortense. Claro,
Bueno, eso es otro. Bueno, yo salí, le hice un trineo el otro día al pequeño Fer para salir en plena nevada, cuando cayó toda... Como además tenía mucho pánico, porque las teles no paraban de repetir que era el apocalipsis glaciar. Total. Y entonces le dije, vamos a salir a la calle. Que no, papá, que no podemos salir, que está cayéndose las cosas de los tejados, que los árboles se caen. Digo, hombre, si se cae algún árbol, se cae algo de los tejados, pero no es... Entonces no las calles ahí tomando. Digo, hay nieve, sí, no pueden circular los coches. Llamándote inconsciente, qué fuerte. Muy fuerte. No quería salir ni a tiros. Y entonces le fabriqué un trineo, porque tengo unos plásticos que son los que ahora decoran las paredes del estudio, que compré para el anterior estudio. ¿Os acordáis? Unos plásticos que son como de unos 2 centímetros de grosor. Son transparentes, entonces tienen como una cámara de aire. Bueno, os voy a contar una anécdota. Y entonces lo recorté, porque se recorta fácil y le hice un trineo. Le hice un sitio para sentarse, le puse una goma encima que tengo también para poner el equipo, y entonces era el plástico, que era lo que se desplazaba, y una goma encima. El problema es que no tenía con qué desviarse para los lados. Tenía que hacer a la vieja usanza con los pies. Pero bueno, estuvimos corriendo por Callao muy divertidos así con nuestro plástico. Es un plástico muy gordo, de manera que cualquier objeto lo frena, o sea... No te golpea, no lo atraviesa, y mucho menos si después le metes una goma de otros 2 centímetros como la que le metí. Entonces era más seguro que el plástico la bolsa de plástico... La bolsa de plástico es muy peligrosa. No, es muy peligrosa, ¿eh? Hay muchos accidentes porque la gente se lanza en las pistas y fuera de pista, y de pronto hay una roca tapada por la nieve, y hay muchos accidentes, y como decía Hortense, ¿no? Eso es peligroso. Una bolsa de plástico es muy peligrosa. Hay que usar una buena superficie, bien rígida, bien dura y elevada. Incluso con un buen trineo, con una buena superficie te puedes hacer daño, porque es verdad que recaída luego, pero con una bolsa de plástico es realmente... Muy peligroso, peligroso, sí. Por ahí estuvimos dando el espectáculo por... Pero yo también creo que al final era tan excepcional la nevada y el paisaje y ver tu ciudad y tu entorno así, una cosa que a lo mejor, que desde luego no se había producido a lo mejor en 40 años y que quizá tarde otros tanto en producirse, que había que salir a verlo. Total. Y el caso es que tengo unos plásticos, estos plásticos del trineo son fabulosos, los utilizo para todo tipo de cosas. He hecho también una mampara para la ducha con uno de ellos. Ostras, me ha quedado... Es que llamé a una empresa de mamparas y le dije, es que la ducha es curva, maldita la hora que se me ocurrió la idea. Y entonces no había manera de ponerle una mampara. Me dijeron, no, esto es imposible. A ver, imposible no será. Nada, esto es imposible. Y entonces cogí uno de los plásticos que tenía del antiguo estudio, que era muy grande, y me los había traído a casa y los tengo colocados en el altillo, ahí todos unos encima de otros. Y dije, pues me hago una mampara de ducha con esto. Y ha quedado impresionante la mampara. Son los plásticos perfectos. Bueno, ¿cómo será que tengo 2 plásticos que hacen un poco de biombo en la entrada de la casa y encima queda súper futurista, pues son como cristalinos? Y vino una vez el vicepresidente Iglesias, en un evento que ya contamos aquí, y cuando lo vio dijo, anda, mira como los escudos que usábamos en las manifestaciones antiglobalización. Esto daría para un buen titular en un digital, no digo nada. Os juro que es real esta anécdota, ¿eh? Os juro que es verdad. ¿De dónde sacaste los plásticos? No los compré. ¿Tenéis el mismo proveedor? No, ellos no lo sé. No, yo los compré en una superficie comercial de estas de ¿cómo se llaman? De carpintería. Son unos plásticos que se utilizan pues para hacer invernaderos, para hacer tejados, y entonces estaban muy baratos, había una oferta, no sé si costaba a 10 euros la plancha, y son unas planchas que miden 2 metros de alto y como 1,50 m de largo, policarbonato, de celdilla, dice Daniel que se llama. Y pues creo que sí. Y entonces quedan muy bonitos porque reflejan muy bien la luz. Se utilizan mucho para hacer decorados de televisión también, pero sobre todo se utilizan para el campo, para invernaderos, para tejadillos, para techillos, para cosas así. Entonces un policarbonato así. Y entonces la verdad es que, oye, compré un montón. El antiguo estudio estaba todo rodeado, y cuando me vine a esta casa, que es más chiquitina, pues me traje todos los plásticos. Fue mi gran contribución a este hogar. Mis plásticos, ¿dónde están mis plásticos? Entonces ahí tengo mis plásticos que sirven para todo tipo de cosas. Sí. Eso sí que es reutilizar, Fer. Total. Ahí estás. Total. Has adoptado la filosofía 100%. Así que... Dice... Pero es verdad que, volviendo a la nieve, sorprende que 10 días después de la nevada sigamos teniendo tanta nieve y siga causando tantos problemas. Es increíble.
Lo de ayer fue alucinante. Bueno, espérate a mañana. Y yo saqué el coche con un poco de osadía, con un poco de irresponsabilidad, y luego tuve que llegar a casa. Pero la cantidad de coches que están atrapados por los bloques de hielo, porque eso no era nieve, eso ya eran bloques de hielo, y están atrapados, claro, como lo necesites para ir al trabajo, yo no sé cómo despejas porque además, ¿qué ha pasado? Que las máquinas que quitan la nieve la van agolpando junto a los coches. Y entonces lo que ha ocurrido es que tienes unas montañas que es imposible salir. Yo, de hecho, me planteé salir por la acera, pero estaba peor. Y digo, salgo por aquí, salgo por la plaza, así. Digo, si es que no hay otra manera de moverlo. Y luego el riesgo, de momento no están cobrando el SER, el Servicio de Regulación de Estacionamiento, los tickets del aparcamiento, pero van a empezar a cobrarlos en principio a partir del miércoles. Hombre, creo. Digo yo que empezarán a cobrarlos cuando esté despejado. Pero tendrá que estar todo despejado, porque el problema es que hay, claro, tú fíjate, nuestra calle, por ejemplo, en pleno centro de Madrid, está llena de hielo, llena, no lo han quitado las calles de alrededor, pero el acceso al garaje está imposible. Entonces el que tenga el coche en ese garaje no lo puede ni sacar ni meter, con lo cual da igual que el resto de Madrid esté completamente despejado. Como no despejen esa calle, así que el SER del barrio del Pilar da igual que lo activen si no quitas completamente la nieve de todas las calles de Madrid. Y eso, amigos míos, no sé cuándo se va a producir porque el caos Creo que están esperando a que el sol derrita la nieve y el agua pues haga su trabajo. Es un desastre. Lo que pasa es que está tan helada la nieve, es decir, ya no es nieve, eso era más factible los primeros días. Es decir, a ver, se terminará deshaciendo, lógicamente, en cuanto empiecen a subir las temperaturas, pero ahora mismo con la lluvia y todo lo están fiando mucho a la climatología y veremos a ver, porque realmente, como decías, Fer, es que son auténticos muros de hielo lo que hay ahora mismo en muchas calles. Luego el sol y las altas temperaturas lo derriten claramente, pero yo creo que no es tan rápido ni va a ser tan rápido como parece que algunos lo están fiando, ¿no? Han enviado a las redes sociales una imagen de una alcantarilla en Madrid, las ratas saliendo. Mira, la he retuiteado, echadle un vistazo porque es pavoroso. Es pavoroso. Saliendo, claro, a comer, porque se están acumulando tantas basuras en las calles, y las ratas saliendo. Lo ha enviado Esmeralda. Y luego un alcalde de un ayuntamiento, creo que era un alcalde de Soria Sí, dice, mira, lo de Madrid es difícil de comprender, dice el alcalde de Soria. Dice, es cierto que nosotros estamos más acostumbrados a los inviernos crudos, pero aquí también hemos tenido 50 centímetros de espesor que hacía 40 años que no veíamos, dice en público el alcalde de Soria. Y dice, previo a la nevada, ya estaba nuestra brigada esparciendo sal sin parar. Durante la nevada, todas las máquinas seguían despejando y retirando nieve, aunque siga nevando, porque impides que se acumule y se solidifique, porque si eso ocurre ya es imposible retirarla. Y dice, y 48 horas antes, durante 30 horas de nevada, y durante 72 horas después tuvimos a todo nuestro personal en la calle, y eso nos permitió que en un solo día se restableciera el servicio de limpieza. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí se dejó caer la nieve. Que caiga. Así que muy interesante esto. En público.es tenéis esa entrevista. Sí. Pero bueno, todos los pueblos de montaña y las estaciones de esquí, en esos sitios están acostumbrados a que les caiga medio metro de nieve habitualmente y son capaces de garantizar la movilidad y los accesos. Es evidente que no lo limpian y que no eliminan la nieve de un día o de un momento para otro, pero hay soluciones para ello. Eso sí. Así que, bueno, pues nada. Así nos vamos a marchar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ríes? Nada. ¿No? ¿Qué te ríes? ¿Qué te ha hecho risa? ¿Qué te ha hecho gracia? Secretitos al oído, secretitos de vieja, no se comparten en la mesa. ¿Cómo eras, he dicho? Bueno, no sé. Venga ya, ¿nunca lo habéis dicho? ¿Nunca os lo han dicho? Secretitos a la oreja, cosas de vieja o algo así, era, ¿no? Era algo así. Sí. Bueno, que nos vamos. Que gracias a todas por vuestra compañía. Gracias, Pai. Gracias, Mary. Gracias a vosotros. Gracias por este ratito, por este espacio en el que la comunidad de la cafetera habla de la vida, acompaña a todas esas personas que estáis en otros países, en otros lugares. Ayer me emocionó mucho un mensaje de un oyente de la cafetera
que escribió el programa diciendo que le habíamos acompañado durante toda la pandemia, durante todo el confinamiento. Decía, no te puedes hacer la idea, la sensación que era estar pasando el confinamiento en solitario y tener la compañía cada mañana de la cafetera, lo importante que fue, y la verdad fue un mensaje que te agradecemos de corazón, un mensaje muy emocionante, porque eso es lo que pretende ser este programa, no solamente un espacio informativo en el que compartir las noticias, sino también un lugar donde acompañar, donde la gente se sienta acompañada y sobre todo donde sienta que, aunque estás rodeada de gente y en ocasiones te has sentido sola, si estás escuchando esto eres la Resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.